Sean bienvenidos a Lecturas de Marketing, un espacio realizado pensando en ti. Escucha nuestros audiolibros y crecerás profesional y personalmente. Este será el impulso que tu producto, servicio o marca necesita para escalar al siguiente nivel. En esta ocasión escucharás el cuarto capítulo de la obra Influencia de Robert Cialdini. Si no has escuchado los primeros capítulos de esta obra, puedes suscribirte a nuestro canal y allí los encontrarás. Sin más preámbulos, comenzamos. Capítulo 4. Sanción social. La verdad somos nosotros. A ninguna de las personas que conozco le gusta la risa en conserva. De hecho, en una encuesta que llevé a cabo un día entre la gente que entró en mi despacho, varios estudiantes, 2 operarios de la compañía telefónica, unos cuantos profesores universitarios y el conserje, la reacción general fue crítica. La televisión, con su incesante sistema de risas grabadas y expresiones de alegría exageradas por medios técnicos, recibió una condena unánime. Mis encuestados aborrecían la risa en conserva. La calificaban de estúpida, falsa y demasiado fácil. Aunque era una muestra muy reducida, estoy convencido de que refleja los sentimientos negativos de la mayor parte del público estadounidense hacia este recurso televisivo. ¿Por qué, entonces, es tan popular la risa en conserva entre los ejecutivos de televisión? Se trata de personas que han conseguido puestos elevados y espléndidos salarios por saber ofrecer al público lo que desea. No obstante, siguen empleando religiosamente las risas enlatadas que tanto detestan la audiencia, y ello a pesar de las objeciones de muchos de sus artistas de mayor talento. No es raro que afamados directores, escritores y actores pidan que se supriman las reacciones grabadas de los proyectos de televisión que emprenden. Tales demandas solo prosperan en algunos casos y después de vencer una dura oposición. ¿Qué tiene la risa en conserva para resultar tan atractiva a los ejecutivos de televisión? ¿Por qué individuos de astucia probada defienden una práctica que desagrada a sus potenciales espectadores y hace que sus artistas más creativos se sientan insultados? La respuesta es, a la vez, simple y muy interesante. Conocen los resultados de ciertas investigaciones realizadas. Se ha comprobado experimentalmente que el empleo de risas en conserva hace que el público se ría durante más tiempo y más a menudo cuando se le presenta una producción humorística, y que la considere más divertida. Además, hay pruebas que indican que la risa en conserva es sumamente efectiva para los chistes malos. A la luz de estos datos adquieren pleno sentido las acciones de los ejecutivos de televisión. La introducción de bandas sonoras con risas en los programas cómicos aumenta las reacciones jocosas y la atención del público, muy especialmente cuando el material es de mala calidad. Nada tiene de sorprendente, por tanto, que la televisión, inundada como está de torpes intentos de creación de situaciones cómicas, aparezca saturada de risa en conserva. Los ejecutivos saben muy bien lo que hacen. Resuelto el misterio de la amplia difusión del uso de la risa en conserva, nos queda todavía otro motivo de perplejidad, porque la risa enlatada tiene esas consecuencias sobre nosotros. No son ya los ejecutivos de televisión los que parecen raros, actúan de forma lógica y en su propio interés. Es más bien el comportamiento del público el que resulta extraño. ¿Por qué reírse más con una producción cómica que se mantiene a flote en un mar de carcajadas prefabricadas? ¿Y por qué creer que sus chistes son más graciosos? Los ejecutivos no nos están engañando realmente. Todos sabemos que se trata de carcajadas dobladas. Son estrepitosas y tan claramente falsas, que no pueden confundirse con la risa auténtica. Sabemos con toda certeza que las muestras de hilaridad que oímos nada tienen que ver con la calidad del chiste que viene a continuación, que no han surgido espontáneamente de verdaderos espectadores, sino que son creación de un técnico de control. A pesar de tratarse de una falsificación evidente, respondemos a ellas. El principio de sanción social. Para descubrir por qué es tan eficaz la risa en conserva, debemos comprender primero la naturaleza de otra poderosa arma de influencia, el principio de sanción social. De acuerdo con este principio, determinamos lo que es correcto averiguando qué piensan otras personas que es correcto. Es un principio especialmente válido a la hora de decidir si un comportamiento es adecuado. Juzgamos la corrección de un comportamiento en una situación dada por la medida en que lo manifiestan los demás. Tanto si se trata de lo que hay que hacer con una bolsa de palomitas vacía en un cine, como de la velocidad a la que se debe conducir en determinado tramo de autopista o de la forma de comer el pollo en una cena, las acciones de quienes nos rodean nos dan importantes pistas para definir la respuesta. La tendencia a considerar adecuada una acción porque otros la realizan funciona normalmente bien. En general, cometeremos menos equivocaciones si actuamos en consonancia con la sanción social que si actuamos de forma contraria a ella. Habitualmente, cuando mucha gente hace algo es eso lo que se debe hacer.
En esta característica del principio de la sanción social radican simultáneamente su mayor fuerza y su mayor debilidad. Al igual que las demás armas de influencia, proporciona un buen atajo para determinar la forma de comportarse, pero, al propio tiempo, hace a quien la utiliza vulnerable a los ataques de los oportunistas que siempre acechan en tales atajos. En el caso de la risa en conserva, el problema surge cuando empezamos a reaccionar a la sanción social de una forma tan absurda e irreflexiva que nos dejamos engañar por demostraciones interesadas o fraudulentas. Nuestra locura no está en servirnos de la risa de los demás como ayuda para decidir qué es lo humorístico y cuándo hay que reírse, es decir, en atenernos al sólido principio de la sanción social. La locura está en actuar, así como respuesta a una risa claramente fraudulenta. En cierto modo, uno de los posibles rasgos de lo humorístico, un sonido, actúa como si fuera la esencia del humor. El ejemplo de la pava y la mofeta mencionado en el capítulo 1 es muy instructivo. Recordemos que los pollos de pavó tienen una forma de piar característica y que las pavas pueden brindar o retirar sus cuidados maternales atendiendo únicamente a ese sonido. Como vimos, es posible engañar a una pava con una muleta disecada, siempre que ésta lleve incorporada una grabación del piar de los pollos de pavó. La imitación del sonido de los pollos hasta para desencadenar el comportamiento maternal de la pava. Este ejemplo reproduce, con inquietante exactitud, la relación entre el espectador de televisión medio y el ejecutivo partidario de la risa en conserva. Estamos tan acostumbrados a aceptar las reacciones de hilaridad de los demás como demostración de que algo merece nuestra risa, que también se puede conseguir que respondamos al sonido, y no a la sustancia, del elemento real. Al igual que el piar, aislado de la realidad del polluelo, incita a las pavas a prestar sus cuidados maternales, las carcajadas grabadas, aisladas de la realidad de un auditorio auténtico, nos incitan a reír. Los ejecutivos de televisión explotan nuestra preferencia por los atajos, nuestra tendencia a reaccionar de forma automática a partir de una demostración parcial. Saben que sus cintas grabadas pondrán en marcha las nuestras. El poder de la gente. No solo los ejecutivos de televisión usan la sanción social en beneficio propio. Nuestra tendencia a suponer que una acción es más correcta porque otros la realizan se explota en diversas situaciones. Muchos camareros echan unos cuantos billetes en el bote del bar al principio de la jornada, como si fueran propinas del día anterior, para dar la impresión de que dejar algún billete de propina forma parte del comportamiento adecuado en ese local. Los encargados de recoger los donativos en las iglesias hacen a veces lo mismo, y con resultados igualmente positivos. Se sabe que los predicadores evangélicos mezclan entre los fieles a algunos ayudantes que, en determinado momento establecido de antemano, se adelantan para dar testimonio de su fe y hacer un donativo. Así, por ejemplo, un equipo de investigación de la Universidad del Estado de Arizona, infiltrado en la organización del predicador Billy Graham, informó sobre los preparativos de este tipo que se llevan a cabo antes de las visitas de cruzada, cuando Billy Graham llega a la ciudad y lanza su sermón desde el altar. Hay preparado un ejército de 6.000 personas con instrucciones para avanzar a intervalos variables y crear la impresión de que se trata de una manifestación espontánea de emoción. A los publicitarios les encanta informarnos de que un producto es el que más se vende, porque así no tienen que convencernos directamente de la bondad del mismo, les basta decir que muchas personas piensan que es bueno, y ello parece prueba suficiente. Los productores de campañas de televisión destinadas a entidades benéficas dedican una cantidad de tiempo desmesurada a repetir una y otra vez los nombres de los espectadores que ya han prometido su contribución. El mensaje que con ello se transmite a los que se resisten es claro: fíjese en todas las personas que han decidido hacer un donativo. Tiene que ser lo correcto. Cuando la moda de las discotecas alcanzó su punto álgido, algunos propietarios de establecimientos de este tipo crearon una imagen de sanción social sobre la calidad de sus locales haciendo que se formaran largas colas fuera, aunque en el interior hubiera mucho sitio libre. A los vendedores se les enseña a sazonar su charla con abundantes ejemplos de personas que han comprado el producto. El consultor en motivación de ventas que mayor éxito tiene en la actualidad en los Estados Unidos, Cabot Robert, demuestra haber captado perfectamente el principio de la sanción social cuando advierte a los futuros vendedores, dado que el 95% de las personas son imitadores y solo el 5% son iniciadores, es más fácil convencer a la gente con las acciones de los demás que con cualquier otra prueba. También en algunas investigaciones se han utilizado procedimientos basados en el principio de la sanción social, a veces con resultados sorprendentes. Un psicólogo en particular, Albert Bandura, ha abierto el camino en el desarrollo de procedimientos para eliminar conductas no deseadas. Bandura y sus colegas han demostrado cómo se puede librar de sus enormes temores a las personas que sufren fobias de una forma asombrosamente simple. Así, por ejemplo, en uno de sus primeros estudios, un grupo de niños en edad preescolar,
elegidos porque tenían mucho miedo a los perros, observaban todos los días durante cerca de 20 minutos a otro niño que se divertía jugando con un perro. Esta escena produjo unos cambios tan marcados en las reacciones del grupo de niños, que después de solo 4 días el 67% de ellos se mostraron dispuestos a entrar en una pequeña zona de juegos con un perro y a permanecer allí solos con él, acariciándolo y jugueteando. Cuando los encargados de la investigación comprobaron el grado de temor de esos niños un mes más, observaron que la mejoría no se había reducido durante ese tiempo. De hecho, los niños se sentían más dispuestos que nunca a jugar con perros. Un programa de investigación, llevado a cabo por Kenneth Craig y sus colaboradores, demuestra cómo puede resultar afectada la experiencia del dolor por el principio de la sanción social. En determinado estudio, los sujetos que recibieron una serie de descargas eléctricas experimentaban menos dolor, de acuerdo con sus propias afirmaciones, con medidas psicofísicas de sensibilidad sensorial y con respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco y la conductividad cutánea, cuando se encontraban en presencia de otro sujeto que toleraba las descargas como si no fueran dolorosas. En otro estudio realizado con niños que sentían un extraordinario temor hacia los perros se hizo un importante descubrimiento práctico. Para reducir este temor infantil no era necesario hacer demostraciones reales de otro niño jugando con un perro, un cortometraje tenía idéntico efecto. Las películas más efectivas eran las que mostraban a diferentes niños jugando con sus perros. Aparentemente, el principio de la sanción social funciona de forma óptima cuando dicha sanción procede de las acciones de muchas personas diferentes. La poderosa influencia de los ejemplos filmados para cambiar el comportamiento de los niños puede utilizarse como terapia en diversos problemas. Si el lector duda de que la conveniencia aparente de una acción esté considerablemente influida por el número de personas que la realizan, puede llevar a cabo un pequeño experimento. Deténgase en una acera muy transitada, elija un punto en el cielo o en un edificio alto, y mírelo fijamente durante 1 minuto. A su alrededor apenas ocurrirá nada en ese tiempo, la mayoría de la gente seguirá andando sin levantar la vista y prácticamente nadie se detendrá a mirar con usted. Al día siguiente, vuelva al mismo sitio, esta vez acompañado de 4 amigos que miren también hacia arriba. En menos de 60 segundos, una multitud de transeúntes se habrá detenido y tendrá la cabeza levantada en dirección al cielo. Para quienes no se incorporen al grupo, el impulso de mirar hacia arriba, aunque solo sea un instituir, será irresistible, si los resultados de su experimento coinciden con los del realizado por 3 psicólogos sociales en Nueva York. Usted y sus 3 amigos conseguirán que el 80% de los transeúntes levanten la vista hacia el cielo. Notables pruebas de ello ofrecen la investigación realizada por el psicólogo Roberto Connor con niños de edad preescolar excesivamente introvertidos. Todos hemos visto cómo los niños de este tipo, terriblemente tímidos, permanecen al margen de los juegos y grupos que organizan sus compañeros. A O'Connor le preocupaba la posibilidad de que, a una edad tan temprana, se formara una estructura de aislamiento capaz de crear dificultades persistentes de comodidad y ajuste social en la vida adulta. En un intento de invertir ese modelo de conducta, O'Connor hizo una película con 11 escenas que se desarrollaban en un centro de educación preescolar. Al principio de cada una de las escenas aparecía un niño solitario, siempre diferente, que observaba alguna actividad social, luego se incorporaba a ella para participar activamente, en medio del regocijo general. O'Connor seleccionó a un grupo de niños marcadamente retraídos de 4 centros de preescolar y les mostró la película. El impacto fue impresionante. Después de verla, los niños empezaron de inmediato a jugar y a relacionarse con sus compañeros, al nivel que es habitual entre los niños normales en las escuelas. Aún más asombroso resultó lo que observó O'Connor cuando volvió a esas escuelas 6 semanas después. Mientras que los niños retraídos que no habían visto la película seguían tan aislados como siempre, los que la habían visto destacaban por su intensa actividad social. Aparentemente, ver una sola vez una película de 23 minutos de duración bastó para invertir un modelo de conducta inadaptada que podría haberse mantenido toda la vida. Tal es la fuerza del principio de sanción social. Aunque las consecuencias de la violencia televisiva sobre la agresividad infantil no son en absoluto simples, los datos de un riguroso experimento llevado a cabo por los psicólogos Robert Liebert y Robert Barón dibujan un panorama desolador. A un grupo de niños se les mostraron escenas de un programa de televisión en el que la gente hacía daño de forma intencionada a sus semejantes. Estos niños actuaron después con mucha mayor brutalidad hacia sus compañeros que los que habían visto un programa de televisión no violento, una carrera de caballos. La mayor agresividad de los niños hacia otros niños después de haber visto agresiones en televisión se demostró cierta para los 2 grupos de edad analizados, 5, 6 y 8-9 años, y para ambos sexos.
Después del diluvio, a la hora de ilustrar la fuerza de la sanción social, existe un ejemplo que es, con mucho, mi favorito. Su atractivo radica en la combinación de varias características, constituye una muestra del infrautilizado método de la observación participativa, por el cual el científico estudia un proceso zambulléndose en el medio en el que aquel surge. Proporciona información de interés a grupos tan variados como historiadores, psicólogos y teólogos, y lo que es más importante, muestra cómo podemos emplear la sanción social sobre nosotros mismos para asegurarnos de que lo que preferimos que sea verdad parezca serlo. Se trata de una vieja historia que obliga a examinar antiguos datos, ya que el pasado está salpicado de movimientos religiosos milenaristas. Numerosas sectas y cultos han profetizado que, en una fecha concreta, se iniciaría un periodo de redención y gran felicidad para quienes creyesen en las enseñanzas del grupo. En todos los casos se ha predicho que el comienzo del tiempo de salvación estaría marcado por acontecimientos trascendentales e irrefutables, casi siempre una serie de cataclismos que culminarían con el fin del mundo. Naturalmente, todas estas predicciones han resultado ser falsas. Para consternación de los miembros de tales sectas, el apocalipsis nunca se ha producido cuando estaba previsto. Sin embargo, inmediatamente después del evidente incumplimiento de la profecía, la historia registra la aparición de un enigmático modelo de comportamiento. En lugar de huir en desbandada tras la desilusión, los seguidores de dichas sectas ven fortalecidas sus convicciones. Arriesgándose a ser ridiculizados, se lanzan a la calle a afirmar públicamente su dogma y a buscar conversiones con un fervor que se intensifica, en lugar de disminuir, con la clara refutación de una creencia central. Así ocurrió con los montañistas del siglo o en la actual Turquía, con los anabaptistas del siglo XVI en Holanda, y con los milleritas del siglo XIX en los Estados Unidos. Y así podría ocurrir también, en opinión de 3 expertos en ciencias sociales, con un culto apocalíptico surgido en el Chicago de nuestros días. Los 3 científicos, Leon Festinger, Henry Rieken y Stanley Schachter, que trabajaban en la Universidad de Minnesota, oyeron hablar del citado grupo de Chicago y pensaron que valía la pena estudiarlo de cerca. Su decisión de investigar uniéndose al grupo de incógnito como nuevos creyentes, y situando entre sus lilas algunos observadores remunerados, dio lugar a un interesante relato de primera mano sobre las actividades anteriores y posteriores al día en que debía producirse la catástrofe. Era una secta pequeña, nunca tuvo más de 30 adeptos. Estaba dirigida por un hombre y una mujer de mediana edad, bautizados por los investigadores en su informe como Thomas Armstrong y Marian Kitch. El Dr. Armstrong, médico del Departamento de Salud de un centro universitario, llevaba largo tiempo interesado por el misticismo, las ciencias ocultas y los platillos volantes. Dentro del grupo, se le consideraba una autoridad en estas materias. Sin embargo, era la señora Kitch el núcleo de atención y de actividad. Al comenzar el año había empezado a recibir mensajes de unos seres espirituales, a los que ella llamaba los guardianes, procedentes de otros planetas. Estos mensajes, que brotaban de la mano de Marian Kitch por el mecanismo de la escritura automática, constituían el grueso del sistema de creencias religiosas de la secta. Las enseñanzas de los guardianes mostraban cierta relación con el pensamiento cristiano tradicional. La transmisión de los mensajes de los guardianes, tema constante de debates e interpretaciones entre los miembros del grupo, adquirió nuevo significado cuando dichos mensajes empezaron a predecir la inminencia de un gran desastre, un diluvio que se iniciaría en el hemisferio occidental y finalmente anegaría el mundo. Aunque los miembros de la secta se sintieron, en un principio, comprensiblemente alarmados, en mensajes posteriores se les aseguró que tanto ellos como todos quienes creyesen las lecciones enviadas a través de la señora Kitch sobrevivirían. Antes de que se produjera el desastre, llegarían unos extraterrestres que trasladarían a los fieles en platillos volantes hasta un lugar seguro, presumiblemente en otro planeta. Se conocían muy pocos detalles del rescate, únicamente que los creyentes debían prepararse para ese momento ensayando ciertas contraseñas. Dejé mi sombrero en casa, ¿cuál es tu pregunta? Soy mi propio portador, y quitando de sus ropas todas las piezas de metal, elemento cuya presencia convertiría el viaje en platillo volante en algo extremadamente peligroso. Mientras Festinger, Rieken y Schachter observaban los preparativos de las semanas anteriores a la fecha del diluvio, atrajeron especialmente su atención 2 aspectos significativos del comportamiento de los adeptos. En primer lugar, el grado de compromiso con el sistema de creencias de la secta era muy alto. En previsión de su marcha de la Tierra, los miembros del grupo dieron una serie de pasos irrevocables. Muchos de ellos se habían enfrentado a la oposición de su familia y sus amigos hacia sus nuevas creencias y, sin embargo, se habían mantenido firmes en sus convicciones, aunque ello significaba a menudo perder el afecto de sus seres queridos.
Varios adeptos fueron amenazados por sus vecinos o familiares con acciones legales encaminadas a declararlos mentalmente incapacitados. La hermana del Dr. Armstrong entabló un pleito para que se retirara a la custodia de sus 2 hijos menores. Muchos fieles dejaron su trabajo o abandonaron sus estudios para dedicar todo su tiempo al movimiento. Algunos incluso se desprendieron de sus efectos personales, pensando que en breve no les serían ya de utilidad. Eran personas cuya certeza de estar en posesión de la verdad les permitía soportar enormes presiones sociales, económicas y legales, y cuyo compromiso con los dogmas se intensificaba al vencer cada nueva presión. El segundo aspecto significativo de las acciones de los adeptos previas al diluvio era una curiosa forma de inactividad. Para estar tan claramente convencidos de la validez de su credo, hicieron muy poco por difundir el mensaje. Aunque inicialmente dieron publicidad a la noticia del inminente desastre, no intentaron buscar conversos ni hicieron proselitismo activo. Estaban dispuestos a dar la señal de alarma y a aconsejar a quienes voluntariamente respondieran a ella, pero nada más. El desinterés del grupo por reclutar adeptos se hacía evidente de varias formas, aparte de la ausencia de intentos de persuasión personal. Se mantenía el secreto sobre muchos asuntos, se quemaron muchas copias de las lecciones, se establecieron contraseñas y signos secretos, no se hablaba con extraños sobre el contenido de ciertas grabaciones privadas, tan secretas eran esas cintas que incluso los adeptos veteranos tenían prohibido tomar notas de ellas. Se evitaba la publicidad. A medida que ya acercaba el día del desastre, un creciente número de reporteros de prensa, radio y televisión acudía al cuartel general del grupo, instalado en el domicilio de la señora Kitch. Generalmente no se les prestaba atención o se les volvía la espalda. La respuesta habitual a sus preguntas era, sin comentarios. Desalentados durante algún tiempo, los periodistas contraatacaron cuando las actividades religiosas del Dr. Armstrong provocaron su despido del departamento de salud en el que trabajaba. A un reportero especialmente insistente hubo que amenazarle con acciones legales. Un asedio similar se produjo la víspera del diluvio, cuando un enjambre de representantes de los medios de comunicación acosó a los adeptos para obtener información. Posteriormente, los investigadores resumirían la postura del grupo antes del diluvio, con respecto a su difusión pública y al reclutamiento de nuevos fieles, en tonos respetuosos, expuestos a una tremenda explosión de publicidad, hicieron todo lo posible por evitar la fama, aunque tuvieron numerosas oportunidades de hacer proselitismo, se mantuvieron evasivos y reservados, y se comportaron con una indiferencia casi superior. Finalmente, cuando todos los reporteros y posibles conversos habían sido apartados de la casa, los adeptos iniciaron los últimos preparativos para la llegada de la nave espacial, prevista para la medianoche. La escena que presenciaron Festing, Rieken y Skakter tiene mucho de teatro del absurdo, un grupo de personas corrientes, amas de casa, jóvenes universitarios, un estudiante de bachillerato, un editor, un médico, un dependiente de ferretería y su madre, participando con total seriedad en una tragicomedia. La dirección corría a cargo de 2 miembros que periódicamente entraban en contacto con los guardianes, los mensajes escritos de Marian Kitt los complementaba esa noche Berta, antigua esteticista por cuya boca daba instrucciones el creador, ensayaron sus papeles con diligencia, repeliendo a coro las respuestas que debían pronunciar antes de entrar en el platillo de rescate. Soy mi propio portador. Discutieron seriamente sobre si el mensaje de un comunicante que se identificó a sí mismo como el Capitán Video, personaje de una serie de televisión de aquella época, debía interpretarse como una broma o se trataba de un comunicado cifrado de sus salvadores. Atendiendo la advertencia de no llevar nada metálico a bordo del platillo, los adeptos habían quitado todas las piezas metálicas de su ropa, botones, remaches, cierres, cremalleras, etc. Los cinturones habían sido sustituidos por trozos de cuerda. Del fanatismo del grupo contra cualquier objeto metálico tuvo experiencia directa uno de los investigadores, que observó, 25 minutos antes de la medianoche, que había olvidado quitar la cremallera de sus pantalones. Como señalaron sus colegas, este hecho produjo una reacción casi de pánico. Lo llevaron a toda prisa a un dormitorio, donde el Dr. Armstrong, con manos temblorosas y lanzando frecuentes miradas al reloj, arrancó los dientes de la cremallera con unas tenazas. Terminada la apresurada operación, el investigador regresó al salón ligeramente menos metálico, pero, es de suponer, mucho más pálido. A medida que se aproximaba el momento señalado para su partida, los adeptos se sumieron en un silencio expectante. Afortunadamente, los científicos allí presentes dieron detallada cuenta de los acontecimientos que tuvieron lugar en ese periodo, trascendental para el grupo. Los 10 últimos minutos fueron de gran tensión para el grupo. No había nada que hacer, salvo permanecer sentados y esperar, con los abrigos sobre las piernas. En medio del tenso silencio resonaban 2 relojes,
uno adelantado con respecto al otro. Cuando el primero marcaba las 12:05, uno de los presentes lo hizo notar en voz alta. Un coro replicó que la medianoche no había llegado todavía. Bob Eastman afirmó que el reloj retrasado era el que estaba bien, él mismo lo había puesto en hora aquella tarde. Faltaban 4 minutos para la medianoche. Estos 4 minutos pasaron en completo silencio, solo interrumpido en una ocasión. Cuando el reloj, retrasado, indicaba que faltaba 1 minuto para la medianoche y, por tanto, para que apareciese el guía que debía conducirlos al platillo, Marian exclamó con voz forzada y muy aguda, y ningún plan se ha truncado. El reloj dio las 12, las campanadas resonaron con dolorosa claridad en el expectante silencio. Los adeptos permanecieron inmóviles. Cabía esperar alguna reacción visible. Había pasado la medianoche y no había ocurrido nada. Faltaban menos de 7 horas para el cataclismo. Pero los miembros del grupo parecían no reaccionar. No hablaban. Permanecían sentados e inmóviles, con el rostro inexpresivo. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo. Déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Mark Post fue el único que se movió. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos, pero no dormía. Más tarde, cuando le hablaron, contestó con monosílabos y siguió inmóvil. Los demás no mostraban nada en sus semblantes, aunque más tarde se comprobaría que habían recibido un duro golpe. Gradualmente, una atmósfera de dolorosa desesperación y confusión se apoderó del grupo. Se examinaron de nuevo la predicción y los mensajes que la habían acompañado. El Dr. Armstrong y la señora Kitch reiteraron su fe. Los presentes reflexionaron sobre su situación y fueron descartando una explicación tras otra por encontrarlas insatisfactorias. En determinado momento, hacia las 4 de la madrugada, la señora Kitch se hundió y lloró amargamente. Sabía, dijo entre sollozos, que había algunos que empezaban a dudar, pero el grupo debía iluminar a los más necesitados y mantenerse unido. El resto de los adeptos también empezaban a perder la compostura. Estaban visiblemente emocionados y muchos parecían a punto de llorar. Eran casi las 4:30 de la madrugada y seguían sin encontrar la forma de afrontar la situación. Se hablaba abiertamente de fracaso del rescate. El grupo parecía al borde de la disolución. En medio de la duda creciente, mientras empezaba a resquebrajarse la confianza de los fieles, los investigadores presenciaron 2 incidentes extraordinarios, uno a continuación del otro. El primero ocurrió hacia las 5:45 de la madrugada, cuando la mano de Marian Kitch empezó a escribir automáticamente el texto de un mensaje sagrado procedente de las alturas. Cuando se leyó en voz alta, se comprobó que el comunicado era una elegante explicación de los acontecimientos de esa noche. El pequeño grupo, sentado en soledad toda la noche, ha esparcido tanta luz que Dios ha salvado al mundo de su destrucción. Aunque clara y eficaz, la explicación no resultaba totalmente satisfactoria. Después de oírla, uno de los adeptos se levantó, se puso el sombrero y el abrigo y se marchó para no volver nunca. Hacía falta algo más para que los creyentes recuperaran sus niveles anteriores de fe. Fue entonces cuando un segundo incidente notable vino a cubrir esa necesidad. Una vez más, las palabras de quienes estuvieron presentes nos ofrecen una vívida descripción de los hechos. La atmósfera del grupo cambió bruscamente y con ella el comportamiento de sus miembros. Pocos minutos después de haber leído el primer mensaje, la señora Kitch recibió otro en el que se le indicaba que debía dar publicidad a la explicación. Se fue hacia el teléfono y empezó a marcar el número del periódico. Mientras esperaba que la atendieran, alguien preguntó: «Marian, ¿es esta la primera vez que llama usted al periódico?». Su respuesta fue inmediata: «Sí, es la primera vez que llamo. Nunca anteriormente había tenido nada que decirles, pero ahora tengo la sensación de que es urgente». Todo el grupo se sintió identificado con ella, pues compartía su sensación de urgencia. Tan pronto como Marian terminó de hablar, se sucedieron las llamadas de los demás miembros a otros periódicos, agencias de noticias, emisoras de radio y revistas de ámbito nacional para difundir la explicación. En su afán por lograr una amplia y rápida difusión del mensaje, los adeptos desvelaron ante la opinión pública asuntos que hasta entonces habían considerado completamente secretos. Quienes pocas horas antes esquivaban a los periodistas y se sentían incómodos por la atención que despertaban en la prensa, buscaban ahora con avidez la publicidad. No solo cambió la actitud tradicional del grupo hacia el secreto y la publicidad, sino también hacia los posibles conversos. En tanto que a los adeptos potenciales que habían visitado la casa anteriormente no se les había prestado atención o se les había vuelto la espalda, el día siguiente al previsto para el diluvio las cosas cambiaron. Todos los curiosos eran admitidos, todas las preguntas merecían respuesta y se intentaba hacer proselitismo entre todos los visitantes.
La buena disposición de los miembros de la secta para admitir a nuevos seguidores quedó patente durante la visita de los 9 estudiantes de bachillerato que llegaron a la casa al día siguiente para hablar con la señora Kitsch. La encontraron al teléfono, concentrada en una conversación sobre platillos volantes con alguien a quien, como se supo después, creía un extraterrestre. Deseosa de continuar hablando con su comunicante y, al mismo tiempo, de atender a sus invitados, Marian incluyó a estos últimos en la conversación y, durante más de una hora, charló alternativamente con ellos y con el extraterrestre. Tan interesada estaba en hacer proselitismo, que no dejaba escapar ninguna oportunidad. ¿A qué atribuir el giro radical de los adeptos? En el plazo de unas pocas horas habían pasado de acaparar y guardar celosamente el mensaje a darle la máxima difusión. ¿Qué les había impulsado a elegir para ello un momento en apariencia tan poco apropiado? Indudablemente, el fracaso de la profecía podía inducir a los no creyentes a mofarse del grupo y de sus dogmas. El acontecimiento crucial ocurrió durante la noche del diluvio, cuando se vio cada vez con mayor claridad que la profecía no se cumpliría. Extrañamente, no fue su certeza anterior lo que llevó a los miembros del grupo a propagar su fe, sino la sensación de incertidumbre que los invadió. Fue la sospecha de que, si la predicción de la nave espacial y del diluvio resultaba equivocada, también podría estarlo todo el sistema de creencias en que descansaba. A los reunidos en el salón de la señora Kitsch, esa creciente posibilidad debió de parecerles horrible. Los miembros del grupo habían ido demasiado lejos, habían abandonado demasiadas cosas por sus creencias para verlas ahora destruidas, la vergüenza, el coste económico y las burlas serían demasiado difíciles de soportar. La necesidad acuciante de los adeptos de mantenerse fieles a esas creencias impregna de patetismo sus propias palabras. Una mujer joven con un niño de 3 años afirmaba: tengo que creer en el diluvio porque he gastado todo mi dinero, he dejado mi empleo en la escuela de informática. Tengo que creer. El Dr. Armstrong manifestó a uno de los investigadores, 4 horas después de la fallida aparición del platillo volante: he tenido que recorrer un largo camino. He abandonado prácticamente todo. He cortado todas las amarras, he quemado todos los puentes. He vuelto la espalda al mundo. No puedo permitirme dudar. Tengo que creer. Y no hay ninguna otra verdad. Imaginemos lo acorralados que se sentirían el Dr. Armstrong y sus seguidores a medida que avanzaba la mañana. Tan fuerte era el compromiso con sus creencias que ninguna otra verdad les resultaba tolerable. Pero ese conjunto de creencias acababa de ser sometido a un despiadado bombardeo por parte de la realidad física, no había aterrizado ningún platillo, no había llegado ningún extraterrestre, ni se había producido el diluvio, no había ocurrido nada de lo profetizado. Puesto que la única forma aceptable de verdad estaba completamente socavada, al grupo solo le quedaba una salida. Tenía que establecer otro tipo de demostración para dar validez a sus creencias, la sanción social. Así se explica la repentina transformación de unos sigilosos conspiradores en misioneros entusiastas, precisamente cuando el claro incumplimiento de sus profecías hacía mucho menos convincentes sus creencias para los extraños. Fue necesario afrontar el riesgo del desdén y la burla de los no creyentes, porque el proselitismo era la única esperanza que les quedaba. Si difundían su mensaje, informaban a los desinformados, convencían a los escépticos y, con ello, conseguían nuevos seguidores, sus valiosas creencias, ahora amenazadas, resultarían más verdaderas. De acuerdo con el principio de la sanción social, cuanto más alto es el número de personas que encuentran correcta una idea, mayor es la probabilidad de que la idea sea correcta. La misión del grupo era clara, puesto que no se podía cambiar la realidad física, había que conseguir la sanción social. Convence y te convencerás. Tal vez por la especie de angustiosa desesperación con que acometieron la tarea de aumentar su número, los miembros de la secta fracasaron rotundamente. No consiguieron ni una sola conversión. A raíz del doble fracaso, incumplimiento de las profecías y no obtención de la sanción social, la secta se desintegró rápidamente. Menos de 3 semanas después de la fecha del fallido diluvio, los miembros del grupo se habían dispersado y solo mantenían contactos esporádicos. Sin embargo, no siempre ha sido la desaparición el destino de los grupos milenaristas cuyas predicciones no se han cumplido. Cuando dichos grupos han logrado la sanción social para sus creencias mediante acciones eficaces de proselitismo, han crecido y prosperado. Así, por ejemplo, cuando los anabaptistas holandeses vieron como 1533, el año de la destrucción por ellos profetizada, pasaba sin pena ni gloria, se lanzaron con ardor a la búsqueda de prosélitos, dedicando inusitadas energías a la causa. Se dice que Jacob van Campen bautizó a 100 de personas en un solo día. Tan fuerte fue la sanción social recibida por la doctrina anabaptista,
que rápidamente se impuso al incumplimiento de la profecía. 2/3 de los habitantes de las ciudades holandesas se adhirieron a ella. Los peligros de la incertidumbre. Todas las armas de influencia analizadas en este libro funcionan mejor en unas condiciones que en otras. Para defendernos adecuadamente de cualquiera de estas armas, es esencial que conozcamos sus condiciones óptimas de funcionamiento, así sabremos cuándo somos más vulnerables a su influencia. En el caso del principio de la sanción social, hemos visto ya una ocasión en la que funcionó al máximo, entre los miembros de la secta de Chicago. Fue la pérdida de confianza lo que despertó el ansia de conversiones. En general, cuando no estamos seguros de nosotros mismos, cuando nos sentamos en una situación poco clara o ambigua, cuando reina la incertidumbre, es cuando nos mostramos más propensos a observar las acciones de los demás y aceptarlas como correctas. Sin embargo, al examinar las reacciones de otras personas para resolver nuestra incertidumbre, tendemos a descuidar un aspecto sutil pero importante. Es probable que esas personas estén comprobando a sí mismo la sanción social. Especialmente en las situaciones ambiguas, la tendencia a observar lo que hacen los demás puede dar lugar a un fenómeno fascinante, denominado ignorancia pluralista. Una comprensión en profundidad de este fenómeno nos ayuda a explicar un suceso que se produce con relativa frecuencia en los Estados Unidos y que ha sido calificado a la vez de enigma y de desgracia nacional: la no prestación de asistencia a muchas víctimas necesitadas de ayuda. El ejemplo clásico de este tipo de pasividad, y el que ha suscitado mayores controversias en círculos periodísticos, políticos y científicos, empezó con un homicidio en el municipio neoyorquino de Queens. Una mujer de cerca de 30 años, Catherine Genevieve, fue asesinada en las proximidades de su casa, muy entrada la noche, cuando regresaba de su trabajo. El asesinato no es un acto que se pueda tomar a la ligera, pero, en una ciudad del tamaño y las características de Nueva York, el caso Genevieve solo mereció unas líneas en el New York Times. La historia de la muerte de Catherine Genevieve habría desaparecido con ella ese día de marzo de 1964, de no haber sido por un error. Ocurrió que el redactor jefe de la sección de sucesos del Times, A.M. Rosenthal, estaba citado para almorzar una semana más tarde con el comisario de policía de la ciudad. Rosenthal preguntó por otro homicidio ocurrido también en Queens y el comisario, creyendo que se refería al caso Genevieve, le reveló un hecho asombroso que se había descubierto durante la investigación policial. Era algo que dejó a todos, incluido el comisario, horrorizados y ávidos de explicaciones. La muerte de Catherine Genevieve no había sido un suceso rápido y silencioso, sino un largo, estruendoso y atormentado acontecimiento público. Su asaltante la había alcanzado y atacado en la calle 3 veces a lo largo de 35 minutos antes de silenciar definitivamente con una navaja sus gritos en demanda de auxilio. Aunque parezca increíble, 38 de sus convecinos lo observaron, protegidos tras las ventanas de sus apartamentos, sin siquiera mover un dedo para avisar a la policía. Rosenthal, un reportero que ya había ganado el premio Pulitzer, sabía reconocer una historia interesante allí donde surgiera. El mismo día de su almuerzo con el comisario encargó a un reportero que investigase el comportamiento de los espectadores en el caso Genevieve. Una semana después el Times publicaba en primera página un largo artículo que iba a crear un torbellino de controversias y especulaciones. Los primeros párrafos marcaban el tono y el enfoque del relato. Durante más de media hora, 38 respetables ciudadanos de Queens observaron cómo un asesino perseguía y apuñalaba a una mujer en 3 ataques sucesivos en los jardines Kew. Por 2 veces el sonido de las voces de esos vecinos y el resplandor de las luces de sus dormitorios interrumpieron y ahuyentaron al asesino. Tras cada una de esas interrupciones, el asesino buscó a su víctima y la apuñaló de nuevo. Nadie telefoneó a la policía durante el asalto, un testigo la llamó cuando la mujer estaba ya muerta. Esto ocurría hace 2 semanas. El inspector jefe adjunto, Frederick Melusen, responsable de los detectives de ese municipio y con 25 años de investigación de homicidios a sus espaldas, todavía no se ha recuperado de la impresión. El inspector Lusen es capaz de relatar con total tranquilidad muchos crímenes, pero el apuñalamiento de los jardines Kew le desconcierta por completo, y no tanto por el asesinato en sí mismo, como por el hecho de que la buena gente del vecindario fuese incapaz de llamar a la policía. La conmoción y la perplejidad fueron las reacciones habituales entre quienes conocieron los detalles de la historia. La primera impresión conmocionó a la policía, a la gente de la prensa y a los lectores. Rápidamente surgió la perplejidad. ¿Cómo era posible que 38 buenas personas hubieran dejado de actuar en semejantes circunstancias? Nadie podía comprenderlo. Los propios testigos del asesinato estaban aturdidos. No sé, contestaba uno tras otro. Simplemente no lo sé. Algunos ofrecieron endebles razones para su actitud.
Así, 2 o 3 explicaron que estaban asustados o que no querían meterse en líos. Estas razones, sin embargo, no resisten el menor análisis. Una simple llamada anónima a la policía habría bastado para salvar la vida de Catherine Genevieve sin poner en peligro la seguridad ni el tiempo libre de los testigos. No era el miedo de los observadores ni su renuencia a complicarse la vida lo que explicaba su acción, había algo más que ni siquiera ellos adivinaban. Pero la confusión no es un buen tema periodístico. Por tanto, la prensa y los demás medios de comunicación, varios periódicos, emisoras de televisión y revistas que buscaban ampliar detalles, insistieron en la única explicación con que se contaba en aquel momento. Los testigos, como cualquiera de nosotros, no se habían preocupado lo suficiente por temor a verse involucrados. Los estadounidenses se estaban convirtiendo en gente egoísta e insensible. Los rigores de la vida moderna, especialmente de la vida en las grandes ciudades, les estaban endureciendo. Avanzaban de manera inexorable hacia la sociedad fría, impasible e indiferente a la suerte de los ciudadanos. En apoyo de esta interpretación, comenzaron a aparecer con regularidad noticias en las que se detallaban diversas formas de apatía pública. Idéntica orientación seguían las observaciones de diversos comentaristas sociales de salón que, como casta, parecen incapaces de admitir la perplejidad cuando hablan para la prensa. También ellos veían el caso Genevieve como un hecho de trascendencia social a gran escala. Todos utilizaron la palabra apatía que, curiosamente, figuraba en los titulares de la primera página del Times, aunque cada uno la interpretaba de una forma. Unos la atribuían a los efectos de la violencia en televisión y otros a la agresividad reprimida, pero la mayor parte la achacaban a la despersonalización de la vida urbana, con sus megalópolis, y a la alienación del individuo con respecto a su grupo. El propio Rosenthal, el periodista que sacó a la luz este suceso y que posteriormente escribió un libro sobre él, se mostró partidario de la teoría de la apatía causada por la vida urbana. Nadie puede decir por qué ninguno de esos 38 ciudadanos descolgó el teléfono durante el ataque a la señorita Genevieve, porque ni ellos mismos lo saben. Cabe suponer, sin embargo, que su apatía fuera de la variedad que se da en las grandes ciudades. Cuando uno está rodeado y presionado por millones de personas, es casi cuestión de supervivencia psicológica evitar las intrusiones, y la única forma de alcanzar ese objetivo consiste en prestar la mínima atención posible a los demás. La indiferencia hacia el vecino y hacia sus problemas es un reflejo condicionado cuando se vive en Nueva York, como lo es en otras grandes ciudades. A medida que la historia de Genevieve fue creciendo, aparte del libro de Rosenthal, sirvió de tema a numerosos artículos en periódicos y revistas, varios documentales de televisión y una obra de teatro, atrajo la atención de 2 profesores de psicología de Nueva York, Bill Latané y John Darley. Ambos examinaron los informes del caso Genevieve y, partiendo de sus conocimientos de psicología social, llegaron a la explicación que parecía menos probable de todas, el hecho de que hubiera 38 testigos presentes. Las versiones anteriores del suceso habían destacado invariablemente que no se hubiese emprendido acción alguna a pesar de que 38 individuos lo habían presenciado. Latané y Darley formularon la hipótesis de que nadie había ayudado precisamente porque había muchos observadores. Estos psicólogos propusieron 2 razones fundamentales que impulsarían a alguien a no prestar su ayuda en una situación imprevista cuando están presentes otros espectadores. La primera es bastante clara. Cuando hay varias personas que pueden proporcionar la ayuda requerida, se reduce la responsabilidad personal de cada individuo, tal vez alguien busque ayuda o lo haya hecho ya. Si todo el mundo piensa lo mismo, la ayuda nunca llegará. La segunda razón es más interesante desde el punto de vista psicológico, se basa en el principio de la sanción social y en ella interviene el efecto de la ignorancia pluralista. A menudo una situación de emergencia aparentemente no lo es. Ese hombre tendido en la acera, ha sufrido un ataque al corazón o simplemente duerme tras una fenomenal borrachera. El alboroto de la puerta de al lado es un asalto que requiere la presencia de la policía o una pelea conyugal especialmente ruidosa en la que cualquier intervención sería inapropiada e inoportuna. ¿Qué está ocurriendo realmente? Ante tanta incertidumbre, existe una tendencia natural a mirar alrededor para buscar una pista en las acciones de los demás. Podemos saber, por la reacción de los demás testigos, si el asunto en cuestión es una emergencia o no. Pero es muy fácil olvidar que probablemente las demás personas que presencian el suceso están observando también la sanción social. Dado que a todos nos gusta parecer serenos y templados ante los demás, es probable que observemos esa sanción con tranquilidad, lanzando rápidas miradas a quienes están a nuestro alrededor. De esta forma, cada uno de nosotros verá que los demás están tranquilos y no emprenden acción alguna. En consecuencia, y por el principio de la sanción social,
se interpretará que el suceso no constituye una emergencia. Por esta vía, según Latane y Darley, se llega al estado de ignorancia pluralista, en el cual cada persona decide que, puesto que nadie está preocupado, nada está mal. Mientras tanto, el peligro puede haber alcanzado el punto en el que un solo individuo, no influido por la aparente calma de los demás, habría reaccionado. 5. Las consecuencias potencialmente trágicas del fenómeno de la ignorancia pluralista quedan de manifiesto en la siguiente información distribuida desde Chicago por la agencia UPI. Una estudiante universitaria fue golpeada y estrangulada a la luz del día en las proximidades de una de las más populares atracciones turísticas de la ciudad, según informó la policía el pasado sábado. El cuerpo desnudo de Lea Alexis Wilson, de 23 años de edad, fue descubierto entre unos arbustos, junto al muro del Art Institute, por un niño de 12 años que estaba jugando en aquella zona con unos amigos. La policía supone que la víctima se encontraba cerca de la fuente que hay en la plaza del Art Institute cuando fue atacada. El asaltante la arrastró después hasta los arbustos. Al parecer, la joven fue objeto de violencia sexual, informó la policía. Se calcula en varios centenares el número de personas que tuvieron que pasar por el lugar del suceso. Un individuo informó a la policía de que había oído un grito hacia las 2 de la tarde, pero no se preocupó de averiguar su origen porque nadie más le había prestado atención. ¿Víctima? En ocasiones como esta, en que no está clara la necesidad urgente de prestar ayuda, es probable que ni siquiera una verdadera víctima reciba asistencia en medio de la multitud. Imaginemos la influencia que puede tener la actitud del transeúnte que aparece en primer plano sobre la del que le sigue inmediatamente, a la hora de decidir si se trata en realidad de una situación de emergencia. Un planteamiento científico. El interesante resultado del razonamiento de Latane y Darley es que, para la víctima de una situación de emergencia, confiar en la presencia de numerosos espectadores como garantía de su seguridad puede ser un completo error. Podría ocurrir que alguien que necesitara ayuda en una emergencia tuviera mayor probabilidad de supervivencia con un solo espectador presente que con una multitud. Para probar esta tesis insólita, Darley, Latane, alumnos de ambos y algunos colegas llevaron a cabo un impresionante programa de investigación sistemática que arrojó unos resultados claros. El procedimiento básico que emplearon consistió en simular situaciones de emergencia en presencia de un solo individuo o de un grupo de personas, y registrar el número de veces que recibía ayuda la víctima en cada caso. En el primer experimento, un estudiante universitario de Nueva York que fingía sufrir un ataque epiléptico recibió ayuda el 85% de las veces con un espectador presente y solo el 31% con 5 espectadores. Puesto que prácticamente todos los espectadores, cuando estaban solos, prestaban su ayuda, resulta difícil afirmar que la nuestra sea una sociedad fría, en la que nadie se preocupa del sufrimiento de los demás. Evidentemente era algo relacionado con la presencia de otras personas lo que reducía la ayuda a niveles vergonzosos. En otros estudios se ha examinado la importancia de la sanción social como causa de la generalización de la apatía entre los espectadores de un suceso. Para ello se ha colocado dentro de un grupo de testigos presenciales de una posible situación de emergencia a unas cuantas personas con instrucciones de actuar como si no estuviera ocurriendo nada. Así, en un experimento realizado también en Nueva York, el 75% de los individuos aislados que vieron cómo salía humo por debajo de una puerta informaron enseguida del hecho. Sin embargo, cuando el mismo fenómeno era observado por grupos de 3 personas, solo se comunicaba el escape de humo en el 38% de los casos. Todavía fue inferior el número de testigos que comunicó el hecho cuando en esos grupos de 3 personas se incluyó a 2 individuos con instrucciones de no prestar atención a la presencia de humo. En esas condiciones solo se denunció el hecho en el 10% de los casos. En un estudio similar realizado en Toronto, los espectadores aislados facilitaron ayuda de emergencia en el 90% de los casos, mientras que dicha ayuda solo tuvo lugar en el 16% de los casos cuando el testigo se encontraba en presencia de 2 espectadores pasivos. Después de más de una década de investigación de este tipo, los expertos en ciencias sociales se han formado una idea clara de cuándo ofrecen los espectadores su ayuda en situaciones de emergencia. En primer lugar, y contrariamente a la opinión de que nos hemos convertido en una sociedad de individuos insensibles y despreocupados, una vez que los testigos presenciales se convencen de que existe realmente una situación de emergencia, es muy probable que presten ayuda. En estas condiciones, el número de espectadores que intervendrán de forma directa o pedirán ayuda es muy reconfortante. Así, por ejemplo, en 4 experimentos independientes realizados en Florida se simularon accidentes que afectaban a un operario de mantenimiento. Cuando resultaba claro que el hombre estaba herido y necesitaba asistencia, recibió ayuda el 100% de las veces en 2 de los experimentos. En los otros 2 experimentos,
en los que para prestar ayuda al herido había que tocar unos cables potencialmente peligrosos, la víctima recibió ayuda en el 90% de los casos. Además, estos niveles extremadamente altos de asistencia se dieron tanto cuando los testigos presenciaban el suceso individualmente, como cuando formaban parte de un grupo. La situación es muy distinta cuando, como ocurre en muchos casos, los espectadores no saben con seguridad si el incidente que están presenciando es una emergencia. Es mucho más probable entonces que la víctima reciba ayuda de un espectador aislado que de un grupo, especialmente si los componentes del grupo no se conocen entre sí. Parece que el efecto de la ignorancia pluralista es más fuerte entre extraños, como nos gusta parecer elegantes y refinados, y no estamos familiarizados con las reacciones de quienes no conocemos, es improbable que manifestemos preocupación o interpretemos correctamente la expresión de este sentimiento en otros cuando nos encontramos entre extraños. Por tanto, no consideraremos como tal una posible emergencia y la víctima sufrirá las consecuencias. Un atento examen de los resultados de las investigaciones pone de manifiesto una pauta esclarecedora. Todas las condiciones que reducen la probabilidad de que la víctima de una situación de emergencia reciba ayuda de un espectador de la misma se dan de forma habitual y espontánea en la ciudad, a diferencia de lo que ocurre en las zonas rurales. En las ciudades reina el ruido, la confusión y los cambios vertiginosos, y es difícil estar seguro de la naturaleza de los acontecimientos que uno presencia. El medio urbano está densamente poblado, por lo que es muy probable que las personas no estén solas cuando se encuentran frente a una posible situación de emergencia. Los habitantes de las ciudades conocen a un porcentaje mucho menor de conciudadanos que quienes viven en pueblos pequeños, por tanto, es más probable que se encuentren entre extraños cuando presencian una emergencia. Estas tres características inherentes al medio urbano, su confusión, su densidad de población y su bajo nivel de relación entre conciudadanos, coinciden con los factores que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, reducen la prestación de ayuda en situaciones de emergencia. En consecuencia, sin necesidad de recurrir a conceptos tan siniestros como la despersonalización urbana o la alienación de las megalópolis, estamos en condiciones de explicar por qué hay tantos casos de pasividad entre los espectadores de un suceso en nuestras ciudades. Para no ser víctima. Explicar los peligros de la moderna vida urbana en términos menos amenazadores no es hacerlos desaparecer. Por otra parte, a medida que los habitantes del mundo se concentren cada vez más en las ciudades, la mitad de la población será urbana dentro de 15 años, habrá una creciente necesidad de reducir tales peligros. Afortunadamente, la comprensión del proceso de apatía del espectador ofrece esperanzas reales. Armada con este conocimiento científico, la víctima de una situación de emergencia puede incrementar enormemente sus posibilidades de recibir ayuda de los demás. La clave radica en saber que algunos grupos de espectadores no prestan ayuda más por inseguridad que por crueldad. No ayudan porque no están seguros de presenciar realmente una situación de emergencia ni saben si forma parte de su responsabilidad emprender alguna acción. Cuando está convencida de que es responsable de intervenir en una situación de emergencia clara, la gente responde con creces. Una vez aclarado que el enemigo es la incertidumbre, las víctimas de una situación de emergencia están en disposición de reducir ese factor y, con ello, protegerse a sí mismas. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que pasa una tarde de verano escuchando un concierto en un parque. Cuando el concierto termina y la gente empieza a marcharse, nuestro amigo nota un ligero entumecimiento en un brazo, pero no le presta atención por parecerle que carece de importancia. Pero, a medida que avanza entre la multitud hacia el aparcamiento, nota cómo se extiende el entumecimiento hacia abajo, hasta la mano, y hacia arriba, hacia un lado de la cara. Desorientado, se sienta apoyándose en el tronco de un árbol para descansar un rato. Enseguida se da cuenta de que su situación es realmente difícil. Sentarse no le ha servido de nada, de hecho, el control y la coordinación de sus músculos han empeorado y está empezando a tener dificultades para mover la boca y la lengua, es decir, para hablar. Intenta levantarse, pero no puede. Un pensamiento aterrador acude a su mente: estoy sufriendo una apoplejía. La gente que pasa a su lado no le presta atención. Los pocos que se fijan en lo extraño de su postura o de la expresión de su cara, buscan a su alrededor la sanción social y, al ver que nadie reacciona con preocupación, siguen su camino, convencidos de que nada malo ocurre. En el supuesto de que el lector se encontrase en semejante situación, ¿qué haría para conseguir ayuda? Dado que su capacidad física se estaría deteriorando, el factor tiempo sería crucial. Si antes de solicitar ayuda perdiera el habla, la movilidad o la conciencia, sus posibilidades de recibir asistencia y recuperarse se reducirían drásticamente. Sería esencial pedir ayuda con toda rapidez. ¿Qué forma de solicitud sería más eficaz?
Probablemente no los gemidos, quejidos y lamentos, tal vez llamarían algo la atención, pero no facilitarían información suficiente a los espectadores sobre la urgencia de la situación. Si con simples lamentos es improbable obtener ayuda de la gente que pasa, convendría ser más concreto. Ciertamente, no basta con llamar la atención, hay que expresar en voz alta y con claridad la necesidad de asistencia. No se debe permitir que los espectadores definan la situación como de no urgencia. Pida expresamente ayuda, para dejar clara su urgente necesidad y no se preocupe si se equivoca. El sentido del ridículo puede ser el peor enemigo en estas circunstancias. Si cree que está sufriendo una apoplejía, no es momento de preocuparse por la posibilidad de que haya exagerado su problema. Hay que elegir entre una pequeña equivocación y una posible muerte o parálisis permanente. Ni siquiera una sonora petición de ayuda es la táctica más efectiva. Aun cuando disipe las dudas de los espectadores sobre la urgencia de la situación, dejará sin respuesta otras importantes preguntas: ¿qué clase de ayuda se necesita? ¿Soy yo quien debe proporcionarla o hay alguien más cualificado para hacerlo? ¿Ha ido alguien a buscar ayuda profesional o es responsabilidad mía ocuparme de ello? Mientras los espectadores permanecen boquiabiertos tratando de responder a estas preguntas, tal vez esté escapando un tiempo precioso para la supervivencia de la víctima. La tarea de la víctima no consiste solo, por tanto, en alertar a los espectadores sobre la necesidad de ayuda urgente, es necesario asimismo que aclare cómo debe prestarse esa asistencia y a quién corresponde hacerlo. ¿Cuál sería la forma más eficaz y fiable de conseguirlo? Muchos son los llamados y solo uno el elegido. De acuerdo con los resultados de los trabajos de investigación que hemos visto, yo aconsejaría aislar a un individuo entre la multitud, mirarle a los ojos y hablarle directamente a él y a nadie más: oiga, joven. Sí, usted, el de la chaqueta azul. Necesito ayuda. Pida una ambulancia. De esta forma, se disiparía cualquier duda que pudiese impedir o retrasar la ayuda. Con su afirmación, la víctima habría asignado al joven de la chaqueta azul el papel de salvador, y éste comprendería que hacía falta ayuda urgente, que era él, y no otro, el responsable de proporcionarla y, por último, en qué consistía exactamente dicha ayuda. Todas las pruebas científicas indican que el resultado sería una asistencia rápida y eficaz. En general, pues, la mejor estrategia cuando se necesita ayuda urgente es reducir la incertidumbre de quienes nos rodean sobre nuestra situación y sus responsabilidades como espectadores. Hay que ser todo lo concreto que sea posible con respecto a la necesidad de ayuda. No se debe dejar a los espectadores llegar a sus propias conclusiones porque, especialmente en una multitud, el principio de la sanción social y el consiguiente efecto de ignorancia pluralista podrían muy bien dar lugar a que la situación no se considerase de emergencia. Hay que solicitar ayuda a un solo individuo del grupo de espectadores, luchando contra la tendencia natural a hacer una petición general de ayuda. La víctima debe elegir a uno de los presentes y encomendar la tarea a esa persona; de otra forma, es demasiado fácil para quienes componen la muchedumbre suponer que es otro quien debe ayudar o que alguien se encargará de hacerlo. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo. Déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. De todas las técnicas encaminadas a conseguir que se atienda una petición, esta es la más importante de recordar. Después de todo, no conseguir que se atienda una petición de ayuda en una situación de emergencia puede costarle la vida a quien la hace. No hace mucho, recibí de primera mano pruebas que corroboran la afirmación anterior. Me vi involucrado en una colisión de automóviles de cierta importancia. Tanto el otro conductor como yo sufrimos lesiones no muy graves. Él se desplomó inconsciente sobre el volante, mientras que yo conseguí salir tambaleante y ensangrentado del coche. El accidente había ocurrido en el centro de un cruce, a la vista de varios individuos detenidos ante el semáforo. Cuando estaba arrodillado en la calzada junto a la puerta de mi coche, intentando recuperarme, el semáforo cambió, los coches que estaban parados empezaron a atravesar lentamente el cruce, los conductores miraban boquiabiertos, pero no se detuvieron. Recuerdo que pensé que estaba ocurriendo exactamente lo que indicaban las investigaciones: todo el mundo pasaba de largo. Considero una suerte que, por mi calidad de psicólogo social, conociera lo suficiente los estudios realizados sobre el comportamiento de los espectadores en estas situaciones como para tener ese pensamiento concreto. Al equiparar mis circunstancias a los resultados de los trabajos de investigación, supe con certeza lo que debía hacer. Me puse de pie para resultar claramente visible y le dije a un conductor: llame a la policía. Luego me dirigí de la misma forma a otros dos conductores, aunque no simultáneamente: deténgase, necesitamos ayuda. La respuesta de estos individuos fue instantánea. Avisaron a la policía y a una ambulancia,
usaron sus pañuelos para limpiarme la sangre de la cara, me colocaron una chaqueta como almohada y se ofrecieron voluntarios como testigos del accidente. Una persona se brindó incluso a llevarme en coche al hospital. La ayuda, además de rápida y solícita, fue contagiosa. Cuando los conductores que llegaban al cruce desde la otra dirección vieron los coches que se detenían a mi lado, pararon también ellos para atender a la otra víctima. El principio de la sanción social trabajaba a nuestro favor. El truco había consistido en hacer que todo girase en torno a la ayuda. Una vez conseguido esto, pude relajarme y dejar que la preocupación real de los espectadores y el momento natural de la sanción social hiciesen el resto. Semejanza e imitación. Anteriormente señalé que el principio de la sanción social, al igual que las demás armas de influencia, funciona mejor en unas condiciones que en otras. Acabamos de examinar una de esas condiciones, la incertidumbre. Sin lugar a dudas, cuando la gente se siente insegura tiende a recurrir a las acciones de los demás para decidir cómo debe actuar. Hay, además, otra importante condición de funcionamiento, la semejanza. El principio de la sanción social actúa con mayor fuerza cuando observamos el comportamiento de personas como nosotros. Es la conducta de estos individuos lo que mejor nos revela cuál es el comportamiento correcto para nosotros mismos. En consecuencia, nos sentimos más inclinados a seguir el ejemplo de una persona que es semejante a nosotros que el de otra que no lo es. Esta es la razón por la que creo que cada vez se ven en televisión más anuncios testimoniales protagonizados por ciudadanos medios. Los profesionales de la publicidad saben que una forma segura de vender un producto a telespectadores corrientes, que componen el mayor mercado potencial, es demostrando que otra gente, corriente, lo usa. Lo mismo para una marca de refrescos que para un analgésico o un detergente, escuchamos en televisión entusiastas alabanza, por parte de gente de la calle. Otra prueba más convincente de la importancia de la semejanza para determinar si imitaremos el comportamiento de otro la proporciona la investigación científica. Una ilustración especialmente adecuada la tenemos en un estudio llevado a cabo por psicólogos de la Universidad Columbia. Estos investigadores dejaron caer al suelo billeteros en varios lugares del centro de Manhattan para observar qué ocurría cuando alguien se los encontraba. Cada uno contenía $2 en metálico, un cheque por $26 y diversos documentos con el nombre y las señas del propietario. Además, había también una carta en la que quedaba claro que el billetero se había perdido 2 veces, no una. La carta, dirigida al propietario de la cartera, estaba escrita por un individuo que la había encontrado anteriormente y tenía intención de devolverla. En ella afirmaba que le alegraba poder ayudar y que la oportunidad de ser útil de esta forma le hacía sentirse satisfecho. Era evidente para cualquiera que encontrase uno de los billeteros que el bienintencionado individuo lo había perdido cuando iba a echarlo al buzón. El billetero estaba dentro de un sobre dirigido al propietario. Los autores de la investigación querían saber cuántos de los que se encontrasen un billetero seguirían este ejemplo y lo enviarían por correo, intacto, a su propietario original. Pero antes de distribuir los billeteros, los investigadores variaron un detalle del contenido de la carta. Algunas de las cartas estaban escritas en un inglés medio por alguien que parecía ser un estadounidense medio, mientras que otras estaban escritas en un inglés muy deficiente por la primera persona que había encontrado el billetero, que se identificaba a sí misma como un extranjero recién llegado. En otras palabras, la persona que había encontrado inicialmente el billetero y había intentado devolverlo era un ciudadano semejante a la mayor parte de los estadounidenses, según unas cartas, o distinto, según las demás. Lo interesante era averiguar si quienes encontrasen el billetero y la carta estarían más influidos para mandarlo por correo cuando la primera persona en encontrarlo fuese semejante a ellos. La respuesta fue clara, solo se devolvieron el 33% de los billeteros cuando la segunda persona que lo encontraba consideraba distinta a la primera, mientras que en los casos en que la consideraba semejante se devolvieron el 70% de los billeteros. Estos resultados indican una importante modificación del principio de la sanción social. Utilizaremos las acciones de otros a la hora de decidir el comportamiento adecuado para nosotros mismos, especialmente cuando consideremos a esos otros semejantes a nosotros. Esta tendencia existe no solo en los adultos, sino también en los niños. En un estudio sanitario se descubrió, por ejemplo, que un programa contra el consumo de tabaco llevado a cabo en el ámbito escolar tenía efectos duraderos solamente cuando lo aplicaban instructores de la misma edad que los destinatarios. En otro estudio se observó que en los niños que veían una película que reflejaba positivamente una visita de un niño al dentista se reducía la angustia ante esa situación cuando el protagonista era de la misma edad que los espectadores. Hubiera deseado conocer ese segundo estudio cuando, unos cuantos años antes de su publicación, tuve que enfrentarme a una angustia de otro tipo en mi hijo Chris. Vivo en Arizona,
en una región en que la mayoría de las viviendas tienen una piscina en el jardín. Una consecuencia lamentable de ello es que todos los años mueren ahogados varios niños de corta edad, al caer a la piscina sin que nadie lo advierta. Estaba decidido, por tanto, a enseñar a Chris a nadar a una edad muy temprana. El problema no era que el niño tuviese miedo al agua, le encantaba, pero no consentía en entrar en la piscina si no era con un flotador Hinchebel, por más que yo intentara convencerle con halagos, razonando e incluso afeándole su conducta. Después de 2 meses sin conseguir nada, contraté a un alumno mío para que me ayudase. A pesar de su experiencia como salvavidas e instructor de natación, fracasó también en el intento. No pudo convencer a Chris para que diera siquiera una brazada sin su flotador de plástico. Por aquella época, Chris asistía a una escuela de verano en la que se desarrollaban numerosas actividades, entre ellas figuraba el uso de una gran piscina que él evitaba escrupulosamente. Un día, poco después del intento de mi alumno, fui a buscar a Chris a la escuela y, atónito, vi cómo saltaba desde el trampolín a la parte más profunda de la piscina. Aterrado, empecé a quitarme los zapatos para ir en su rescate, entonces lo vi aparecer en la superficie y nadar tranquilamente hasta el borde de la piscina, hacia donde corrí con los zapatos en la mano. «Chris, ¿sabes nadar?», exclamé entusiasmado. «¿Sabes nadar?». «Sí», respondió con naturalidad. «He aprendido hoy». «Es fantástico». «Fantástico», dije yo entre grandes aspavientos para manifestar mi emoción, pero, ¿cómo es que no has necesitado hoy el flotador? Un poco incómodo por la aparente locura de su padre, que acababa de empaparse los calcetines en un pequeño charco y agitaba inexplicablemente los zapatos, Chris explicó: «Bueno, tengo 3 años y Tommy también. Si Tommy puede nadar sin flotador, yo también». Me merecía un puntapié. Naturalmente, era en el pequeño Tommy y no en un estudiante de casi 2 metros de estatura en quien buscaba Chris la información pertinente sobre lo que podía o debía hacer. Si hubiera reflexionado más sobre cómo resolver el problema de natación de Chris, podría haber utilizado el magnífico ejemplo de Tommy mucho antes y, tal vez, me habría ahorrado un par de meses realmente frustrantes. Podría haberme fijado simplemente en que Tommy sabía nadar y haberme puesto de acuerdo con sus padres para que los niños pasaran una tarde de un fin de semana nadando en nuestra piscina. Estoy seguro de que Chris se habría olvidado de su flotador ese mismo día. Muerte por imitación. Cualquier factor capaz de incitar a un 70% de los neoyorquinos a devolver un billetero con todo su contenido debe considerarse impresionante. Pero el resultado del referido estudio ofrece simplemente un indicio del inmenso impacto de la conducta de individuos semejantes sobre el comportamiento humano. Existen, además del mencionado, otros ejemplos. En mi opinión, la ilustración más clara de este impacto empieza con una estadística aparentemente disparatada. Después de que un suicidio haya ocupado la primera página de los periódicos, comienzan a caer del cielo aviones, privados, de empresa, de líneas aéreas, a una velocidad alarmante. Así, por ejemplo, se ha demostrado que inmediatamente después de la publicación de ciertos casos de suicidio que tienen mucho eco, el número de personas fallecidas en accidentes de aviones comerciales aumenta en un 1.000%. Y, lo que es más alarmante todavía, el incremento no se limita a las muertes en accidentes aéreos. El número de accidentes de tráfico mortales también se dispara. ¿A qué puede deberse? Hay una explicación que surge de inmediato: las mismas condiciones sociales que llevan a algunas personas al suicidio llevan a otras a la muerte en accidente. Determinados individuos con tendencias suicidas pueden reaccionar ante acontecimientos sociales que provocan tensión, crisis económicas, aumento de la criminalidad, tensiones internacionales, poniendo fin a sus días. Otros reaccionarán de modo distinto a estos mismos acontecimientos y estarán malhumorados, impacientes, nerviosos o distraídos. Si estos individuos trabajan con coches o aviones, la seguridad de los vehículos disminuirá y, en consecuencia, se incrementará notablemente el número de accidentes. A menudo pensamos que los adolescentes son rebeldes e independientes en sus ideas. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que son así fundamentalmente solo con respecto a sus padres. Cuando están con otros jóvenes se adaptan perfectamente a lo que la sanción social les dice que es adecuado. De acuerdo con esta interpretación de las condiciones sociales, por tanto, parte de los mismos factores sociales que provocan las muertes voluntarias son también causa de otras accidentales. Por esta razón encontramos una conexión tan fuerte entre las noticias sobre suicidios y los accidentes mortales. Otra estadística fascinante indica que no es la anterior la explicación correcta. Los accidentes mortales aumentan de forma espectacular solo en las zonas en las que se da mucha difusión a los casos de suicidio. En lugares con condiciones sociales similares,
pero en los que los periódicos no dan publicidad a esos casos, no se observa un incremento comparable de los accidentes. Además, en las zonas en las que se ha informado ampliamente de los suicidios en los periódicos, cuanto mayor ha sido el espacio dedicado a los mismos, mayor es también el incremento de los accidentes posteriores. Por tanto, no es un conjunto de acontecimientos sociales comunes lo que estimula los suicidios, por una parte, y los accidentes mortales, por otra, es la publicación de la noticia del suicidio la que provoca, por sí sola, los accidentes automovilísticos y de aviación. Para aclarar la fuerte asociación que existe entre la publicación del reportaje sobre suicidios y los accidentes posteriores, se ha propuesto una explicación basada en la aflicción. Puesto que, se afirma, los suicidios de primera plana suelen corresponder a personajes públicos famosos y respetados, tal vez la amplia difusión de su muerte lleve a mucha gente a una profunda tristeza. Aturdidos y preocupados, estos individuos no tienen suficiente cuidado con los coches y aviones que manejan. La consecuencia de ello es el considerable incremento de accidentes mortales de tráfico y aéreos que se produce inmediatamente después de haber aparecido en la primera página de los periódicos la noticia de un suicidio. Aunque la teoría de la aflicción permite explicar la conexión que existe entre el grado de publicidad dado a una noticia y las muertes por accidente posteriores, cuantas más personas se enteren de un suicidio, mayor será el número de individuos afligidos y descuidados, no permite explicar otro hecho sorprendente. Los reportajes sobre víctimas de suicidio que murieron solas dan lugar exclusivamente a un incremento en la frecuencia de accidentes mortales individuales, mientras que los reportajes sobre casos de asesinato con suicidio dan lugar exclusivamente a un aumento de los accidentes con varias víctimas. La simple aflicción no puede explicar este hecho. La influencia de las noticias de suicidio sobre los accidentes aéreos y de tráfico es, pues, enormemente específica. Las noticias de suicidios puros, en los que solo muere una persona, provocan accidentes en los que solo hay una víctima. Las noticias de asesinato y suicidio combinados, en los que se producen varias muertes, provocan accidentes en los que hay varias víctimas. Si ni las condiciones sociales, ni la aflicción, pueden aclarar esta desconcertante serie de hechos, ¿dónde está la explicación? Un sociólogo de la Universidad de California piensa que ha encontrado la respuesta. Se llama David Phillips, trabaja en San Diego y apunta convencido hacia algo denominado efecto Werther. La historia del efecto Werther es, a la vez, escalofriante y muy curiosa. Hace más de 2 siglos, el gran escritor alemán Johann von Goethe publicó una novela titulada Die Leiden des jungen Werthers, Los penas del joven Werther. El libro, cuyo héroe, llamado Werther, se suicida, causó un gran impacto. No solo proporcionó a Goethe fama inmediata, sino que desató una oleada de suicidios a lo largo y ancho de Europa. Tan poderoso fue su efecto, que las autoridades de varios países prohibieron la novela. En su trabajo, Phillips ha seguido el rastro del efecto Werther hasta la época moderna. En su investigación ha demostrado que, inmediatamente después de la publicación de un suicidio en la primera página de los periódicos, aumenta de forma espectacular el porcentaje de suicidios en el área geográfica de difusión de la noticia. Phillips afirma que ciertas personas con problemas, tras leer un reportaje sobre alguien que se ha quitado la vida, se dan muerte por imitación. En una ilustración enfermiza del principio de la sanción social, estas personas deciden cómo deben actuar basándose en la actuación de otra persona con problemas. Phillips llegó a esta conclusión sobre el efecto Werther en la época moderna examinando las estadísticas de suicidios ocurridos en los Estados Unidos entre 1947 y 1968. Observó que, en los 2 meses siguientes a cada suicidio de primera plana, se daban muerte un promedio de 58 personas más de lo habitual. En cierto sentido, cada noticia de suicidio mató a 58 personas que, de otro modo, hubieran continuado viviendo. Phillips observó asimismo que esta tendencia de los suicidios a engendrar suicidios se daba sobre todo en las zonas del país en que el primer suicidio había tenido mayor difusión. Cuanto más amplia había sido la publicidad dada al primero, más alto era el número de suicidios posteriores. Los hechos que rodean el efecto Werther pueden resultar tan sospechosos como los que rodean la influencia de los suicidios de primera plana sobre los accidentes aéreos y de tráfico, y Phillips tampoco se ha olvidado de las semejanzas. De hecho, este autor sostiene que todas las muertes de más producidas tras un caso de suicidio que recibe amplia publicidad pueden considerarse imitativos. Al enterarse del suicidio de otro, un número inquietantemente alto de personas deciden que el suicidio es también la acción indicada para ellas. Algunos de estos individuos ponen manos a la obra directamente, sin ningún reparo, haciendo que la tasa de suicidio se dispare. Otras personas, sin embargo, son menos directas. Por distintas razones, proteger su reputación,
ahorrar a su familia vergüenza y dolor, permitir que quienes dependen de ellos cobren una póliza de seguro, no desean que se sepa que se han quitado la vida. Prefieren aparentar que han muerto accidentalmente. Así, de forma premeditada pero encubierta, hacen que se estrelle el vehículo que conducen o en el que simplemente viajan. Esto puede conseguirse de infinidad de formas, todas muy conocidas. Un piloto de líneas aéreas comerciales puede hacer que su avión pique de morro en el momento crítico del despegue o aterrizar inexplicablemente en una zona de pista ya ocupada, contraviniendo las instrucciones de la torre de control. El conductor de un coche puede lanzarlo de repente contra un árbol o contra los vehículos que circulan en sentido contrario. Un pasajero de un automóvil o una avioneta puede impedir maniobrar al conductor o al piloto, y provocar un accidente mortal. Un piloto puede desoír las advertencias que le llegan por radio y estrellarse contra otro avión. De este modo, la alarmante escalada de accidentes mortales que observamos tras un suicidio de primera plana se debe con toda probabilidad, según Phillips, a la aplicación secreta del efecto Werther. Me parece una hipótesis brillante. En primer lugar, explica muy bien todos los datos. Si estos accidentes son realmente casos ocultos de suicidio imitativo, es lógico que se produzca un incremento de los accidentes tras la aparición de noticias sobre suicidios. También es lógico que el máximo incremento se registre a continuación de los casos de suicidio que más amplia difusión reciben y, por tanto, que llegan a más gente. Es lógico asimismo que el número de accidentes aumente de modo apreciable solo en las zonas en las que se han difundido las noticias sobre suicidios. E incluso es lógico que los suicidios con una sola víctima den lugar a accidentes con una sola víctima, mientras que los casos con varias víctimas dan lugar a accidentes con varias víctimas. En todo este fenómeno la imitación es la clave. Hay además una segunda característica valiosa en la hipótesis de Phillips. Nos permite, no solo explicar los hechos existentes, sino también predecir nuevos hechos nunca detectados con anterioridad. Así, por ejemplo, si el número anormalmente alto de accidentes que se registran tras los suicidios de primera plana son en realidad el resultado de acciones imitativas y no accidentales, deben ser necesariamente más mortíferos. Es decir, las personas que intentan matarse se las arreglarán, poniendo el pie en el acelerador en lugar de en el freno, inclinando el morro del avión hacia abajo en lugar de hacia arriba, para que el impacto sea lo más letal posible. La consecuencia de ello será una muerte rápida y segura. Cuando Phillips examinó los ficheros para comprobar esta hipótesis, descubrió que el promedio de personas muertas en accidentes fatales de compañías aéreas comerciales es más de 3 veces más alto cuando el accidente ocurre en la semana siguiente a la aparición de un suicidio en primera plana que cuando ocurre en la semana anterior. Estos datos plantean un importante problema ético. Los suicidios que siguen a un caso publicado en la prensa son muertes de más. Después del acelerán inicial, la tasa de suicidios no cae por debajo del nivel habitual, sino que lo recupera lentamente. Estadísticas como esta deberían dar que pensar a los periodistas que tienden al sensacionalismo cuando tratan casos de suicidio, pues sus reportajes pueden provocar la muerte de muchas personas. Datos más recientes indican que también los profesionales de televisión tienen motivos para preocuparse por los efectos de los casos de suicidio que muestran en sus programas. Tanto si aparecen en los informativos, como en reportajes o en películas, los suicidios provocan inmediatamente una serie de muertes autoinfligidas, entre cuyas víctimas más frecuentes figuran los adolescentes, impresionables y dados a la imitación. Un fenómeno similar se observa en las estadísticas de tráfico, en las que se pone de manifiesto la eficacia mortal de los accidentes automovilísticos posteriores a una noticia de suicidio. Las víctimas de los accidentes mortales de tráfico que se producen tras los casos de suicidio publicados en primera plana mueren instantáneamente con una frecuencia 4 veces superior a la habitual. Aún puede llegarse a otra hipótesis a partir de la idea de Phillips. Si el incremento del número de accidentes que sigue a las noticias sobre suicidios representa verdaderamente un conjunto de muertes por imitación, los imitadores tenderán a imitar el suicidio de personas semejantes a ellos. El principio de la sanción social afirma que nos servimos de la información que obtenemos sobre la manera de comportarse otros como ayuda para determinar la conducta adecuada para nosotros mismos. Como se demostraba en el experimento del billetero descrito anteriormente, en este sentido nos influyen sobre todo las acciones de las personas que consideramos semejantes a nosotros. Por tanto, argumenta Phillips, si el principio de sanción social está detrás de este fenómeno, debería haber semejanzas claras entre la víctima del suicidio que recibe amplia difusión y las de los accidentes posteriores. Consciente de que la mejor comprobación de esta posibilidad procedería de los registros de accidentes de tráfico en los que interviene solo un coche y no hay más ocupantes que el conductor,
Phillips comparó la edad del protagonista de la noticia de suicidio con las de los conductores fallecidos en accidentes de este tipo inmediatamente después de la publicación de la noticia. Las previsiones resultaron de nuevo asombrosamente exactas. Cuando la prensa informaba con detalle del suicidio de una persona joven, eran jóvenes los conductores que estrellaban sus coches contra árboles, postes y terraplenes con resultados fatales, pero cuando la noticia se refería al suicidio de una persona de más edad, eran de más edad los conductores fallecidos en los accidentes posteriores. Esta última estadística es, en mi opinión, concluyente. Estoy plenamente convencido y, al mismo tiempo, lleno de asombro. Es evidente que el principio de sanción social es de tan largo alcance y tan poderoso, que su dominio se extiende a la decisión fundamental de vivir o morir. Los trabajos de Phillips revelan una penosa tendencia de las noticias sobre suicidios a impulsar a ciertas personas que son semejantes a la víctima a quitarse la vida, porque la publicidad del caso les hace encontrar más legítima la idea del suicidio. Son verdaderamente aterradores los datos sobre la cantidad de gente inocente que muere por esta causa. Basta mirar los gráficos que reflejan el innegable incremento de los accidentes de tráfico y aéreos tras las noticias sobre suicidios, especialmente cuando se combinan con asesinatos, para sentirse preocupado por la seguridad personal propia. Me han afectado lo suficiente estas estadísticas como para empezar a tomar nota de los casos de suicidio que aparecen en primera plana y cambiar mi comportamiento en el periodo siguiente a su publicación. Procuro ser especialmente prudente cuando conduzco. Me resisto a emprender largos viajes que requieran tomar varios aviones. Si tengo que volar durante uno de esos periodos, suscribo bastantes más pólizas de seguro aéreo que en condiciones normales. Phillips nos ha prestado un gran servicio al demostrar que nuestras posibilidades de sobrevivir a un viaje cambian de forma mensurable durante el periodo siguiente a la publicación de determinadas noticias de primera plana sobre suicidios. Es una cuestión de elemental prudencia tener en cuenta esta información. Por si no fueran suficientes los aterradores datos que nos ofrece Phillips sobre este tipo de suicidios, otra investigación del mismo autor aporta todavía mayores motivos de alarma. Los homicidios adoptan en los Estados Unidos un carácter imitativo después de actos de violencia que, por una u otra razón, reciben amplia cobertura informativa. Parece que los combates del campeonato de boxeo de los pesos pesados, de los que se informa en los boletines de noticias de la noche, producen un incremento mensurable en la tasa de homicidios de los Estados Unidos. El análisis de los combates de este campeonato, entre 1973 y 1978, es especialmente convincente como demostración de la naturaleza, extraordinariamente concreta, de la agresión imitativa que dichos combates generan. En las ocasiones en que el perdedor fue un boxeador de raza negra, durante los 10 días siguientes aumentó de forma significativa el número de homicidios con varones negros como víctimas, mientras que el número de varones blancos muertos de la misma forma se mantuvo constante. Por el contrario, cuando era un boxeador blanco quien perdía el combate, se elevaba la proporción de hombres de raza blanca asesinados en los 10 días siguientes. Combinando estos resultados con los obtenidos por Phillips en sus estudios, se llega a la evidente conclusión de que las agresiones, cuando son objeto de publicidad, tienden a extenderse a otras víctimas semejantes, tanto si se ejercen sobre uno mismo como sobre otras personas. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo. Déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Una colonia de imitadores. Trabajos como los de Phillips nos ayudan a valorar la enorme influencia del comportamiento de nuestros semejantes. Admitiendo la inmensidad de esa fuerza es posible comprender lo que constituye quizás el más espectacular acto de sumisión de nuestro tiempo, el suicidio en masa de John Stone. Ciertos aspectos esenciales de dicho suceso merecen un detenido análisis. El Templo del Pueblo era una organización religiosa que tenía su sede en San Francisco y había atraído a sus filas a muchos desheredados de esa ciudad. En 1977 el reverendo Jim Jones, líder espiritual, social y político indiscutible del grupo, arrastró al grueso de los adeptos a un asentamiento en la selva de Guyana, en Sudamérica. Allí, el Templo del Pueblo llevó una vida relativamente oscura hasta el 18 de noviembre de 1978, día en que el congresista de California Leo J. Ryan, que había ido a Guyana para realizar una investigación sobre la secta. 3 miembros de la comisión investigadora de Ryan y un desertor de la secta fueron asesinados cuando intentaban salir de Johnstone en una avioneta. Convencido de que sería arrestado y acusado de las muertes, y de que ello supondría el desmantelamiento del Templo del Pueblo, John se propuso controlar a su modo el fin de la organización. Reunió a toda la comunidad en torno suyo e hizo un llamamiento solicitando la muerte de todos los presentes en un acto unitario de autodestrucción.
La primera respuesta fue la de una joven que se acercó con calma a la ahora famosa tinaja de veneno aromatizado con fresas y dio una dosis a su bebé después de tomar ella otra. Luego se sentó en el suelo y allí murió con su hijo 4 minutos después entre convulsiones. Como se observa en estos gráficos, el máximo peligro se da a los 3 o 4 días de la publicación de la noticia en la prensa. Tras un breve descenso, vuelve a producirse otro máximo aproximadamente una semana después de la noticia. Hacia el 11º día el efecto desaparece. La repetición del modelo con distintos tipos de datos responde a un aspecto destacable de los suicidios secretos. Quienes tratan de disfrazar de accidente su autodestrucción imitativa, dejan transcurrir unos días antes de cometer el acto, tal vez para armarse de valor, para planearlo bien o para poner en orden sus asuntos. Sea cual sea la razón de la notable regularidad del modelo, sabemos que la amenaza para la seguridad de los viajeros es máxima a los 3 o 4 días de la publicación de una noticia de suicidio, asesinato. Pocos días después se produce un máximo secundario. Debemos tener este dato en cuenta y adoptar precauciones especiales si viajamos en esas fechas. Muchos otros la siguieron. Aunque un puñado de habitantes de Johnstown escaparon y algunos afirmaron que habían opuesto resistencia, los supervivientes insisten en que la inmensa mayoría de las 910 personas que murieron entregaron su vida de manera ordenada y por propia voluntad. Las noticias del suceso causaron una fuerte impresión. Los medios de comunicación ofrecieron un aluvión de reportajes, noticias de última hora y análisis. Durante días nuestras conversaciones giraron en torno al mismo tema: ¿cuántos muertos han encontrado hasta ahora? Un chico que escapó dijo que bebían el veneno como si estuvieran hipnotizados o algo por el estilo. De cualquier modo, ¿qué estaban haciendo en Sudamérica? ¿Es tan difícil de creer cuál fue la causa? Sí, ¿cuál fue la causa? Es la pregunta fundamental. ¿Cómo interpretar el más asombroso acto de sumisión? Se han propuesto varias explicaciones. Algunas se centran en el carisma de Jim Jones, un hombre que conseguía que lo amaran como a un salvador, confiaran en él como en un padre y lo trataran como a un emperador. Otras explicaciones apuntan hacia el tipo de gente que se sintió atraída por el templo del pueblo. Eran en su mayoría personas pobres y con escasa formación, dispuestas a abandonar su libertad de pensamiento y de acción por la seguridad de un lugar en el que no tendrían que tomar decisiones. Otras explicaciones, finalmente, destacan la naturaleza religiosa del templo del pueblo. A la fe inquebrantable en el líder de la secta se le concedía la máxima prioridad. Sin duda, todas estas características de Johnstown explican en parte lo que ocurrió allí, pero no me parecen suficientes. Después de todo, en el mundo abundan las sectas compuestas por personas dependientes bajo la dirección de una figura carismática, y en el pasado tampoco ha faltado esta combinación de circunstancias. Sin embargo, prácticamente en ningún lugar encontramos pruebas de un hecho que pueda compararse, siquiera sea de forma aproximada, a lo ocurrido en Johnstown. Tuvo que haber algo más. Hay una pregunta especialmente reveladora que puede darnos una clave: si la comunidad hubiera permanecido en San Francisco, ¿se habría cumplido la orden de suicidio del reverendo Jones? La respuesta se presta a todo tipo de especulaciones, pero para el experto más familiarizado con el templo del pueblo no plantea dudas. Se trata de Louis Julian West, jefe del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la UCLA y director de su unidad de neuropsiquiatría. Una autoridad en sectas que llevaba fue entrevistado inmediatamente después del luctuoso suceso. Hizo una declaración que me parece sumamente instructiva: en California no hubiera ocurrido. Pero vivían totalmente aislados del resto del mundo en un medio desconocido 8 años observando al templo del pueblo cuando se produjeron las muertes de Johnstown. Cuando y hostil. Los cuerpos esparcidos en torno a la tinaja de veneno aromatizado con fresas constituyen la mejor ilustración del que probablemente sea el más espectacular acto de sumisión de nuestra época. Aunque perdida en la avalancha de comentarios que siguieron a la tragedia, la observación de West, unida a lo que sabemos sobre el principio de sanción social, me parece importante para llegar a comprender de forma satisfactoria los suicidios por sumisión. En mi opinión, el acontecimiento de la historia del templo del pueblo que más contribuyó a la irreflexiva sumisión de sus miembros aquel día había tenido lugar un año antes, con la instalación de la secta en plena selva, rodeada de gente y de costumbres desconocidas. De creer los rumores sobre el temperamento malévolo de Jim Jones, este habría comprendido perfectamente el fuerte impacto psicológico que tendría el traslado sobre sus seguidores. De repente se encontraron en un lugar desconocido. Sudamérica, y especialmente la selva de Guyana, eran completamente distintas a cualquier situación que hubiesen conocido en San Francisco. El nuevo ambiente físico y social al que habían ido a parar debió de sumirles en la incertidumbre. Y la incertidumbre es la mano derecha del principio de sanción social. Como ya hemos visto,
cuando las personas se sienten inseguras observan las acciones de los demás para orientar las suyas propias. En el ambiente extraño de Guyana, por tanto, los miembros del templo se sentían absolutamente dispuestos a seguir el ejemplo de otros. Como también hemos visto, es en especial el comportamiento de quienes son semejantes a nosotros el que seguimos de forma más incondicional. Aquí radica la terrible belleza de la estrategia de reasentamiento del reverendo Jones. En un país como Guyana no había otros semejantes para los residentes de Johnstown que ellos mismos. Lo que estaba bien para un miembro de la comunidad dependía, en un grado desproporcionadamente alto, de lo que otros miembros de la comunidad, bajo la fuerte influencia de Jones, hicieran y creyeran. Contempladas a esta luz, la terrible disciplina, la ausencia de pánico y la calma con que los adeptos avanzaron hacia la tinaja de veneno y, en consecuencia, hacia la muerte, resultan más comprensibles. No habían sido hipnotizados por Jones, estaban convencidos, en parte por influencia del reverendo, pero, sobre todo, por el principio de sanción social, de que el suicidio era la conducta correcta. La incertidumbre que cegueramente sintieron al oír por vez primera la orden de morir debió de llevarles a buscar en quienes les rodeaban una definición de la respuesta apropiada. Es importante señalar que encontraron dos impresionantes elementos de demostración social, y ambos apuntaban en la misma dirección. El primero fue la postura inicial de los compatriotas que, enseguida y de forma voluntaria, tomaron su dosis de veneno. Siempre habrá unos cuantos individuos dispuestos a la obediencia fanática en cualquier grupo dominado por un líder fuerte. Es difícil saber si, en este caso concreto, habían recibido de antemano instrucciones especiales para que sirviesen de ejemplo, o si simplemente eran por naturaleza los más sumisos a los deseos de Jones. Sea como fuere, el efecto psicológico de la acción de estos individuos tuvo que ser imponente. Si los reportajes periodísticos sobre el suicidio de un extraño pueden influir en la decisión de personas de características semejantes de quitarse la vida, imaginemos cuánto más convincente resultaría tal acto de ser realizado sin vacilación por los vecinos de uno en un lugar como Johnstown. La segunda demostración social provino de las reacciones de la propia multitud. Dadas las circunstancias, sospecho que lo que ocurrió fue un caso a gran escala del fenómeno de la ignorancia pluralista. Cada uno de los habitantes de Johnstown observó las acciones de los individuos que había a su alrededor para evaluar la situación y, en vista de la calma que reinaba, puesto que los demás estaban también observando de forma encubierta, y no reaccionando, supo que el comportamiento correcto era esperar su turno pacientemente. Semejante demostración social, no por tergiversada menos convincente, desembocaría previsiblemente en la serenidad fatal de la asamblea, que esperaba una muerte metódica en el ambiente tropical de Guayana. En mi opinión, la mayor parte de las tentativas de análisis realizadas a propósito de lo sucedido en Johnstown se han centrado demasiado en las cualidades personales de Jim Jones. Aunque fuera, sin lugar a dudas, un hombre de raro dinamismo, el poder que ejercía me parece basado, no tanto en su notable estilo personal, como en su comprensión de algunos principios fundamentales de psicología. Su verdadera genialidad como líder estuvo en darse cuenta de las limitaciones del liderazgo individual. Ningún líder puede confiar en convencer, siempre y sin ayuda, a todos los miembros del grupo. Pero un líder enérgico sí puede contar con que va a convencer a una considerable proporción de miembros del grupo. El mero hecho de que un número sustancial de componentes del grupo estén convencidos basta para convencer al resto. Por tanto, los líderes más influyentes son los que saben cómo organizar las circunstancias del grupo para conseguir que el principio de sanción social actúe a su favor. Es en esta idea en la que aparentemente se inspiró Jones. Su golpe maestro fue la decisión de trasladar la comunidad del Templo del Pueblo desde el ambiente urbano de San Francisco hasta una región remota de la zona ecuatorial de Sudamérica, donde las condiciones de incertidumbre y semejanza exclusiva harían que el principio de sanción social actuase a su favor como quizás en ningún otro lugar. Allí, una colonia de 1 millar de personas, demasiado grande para ser dominada de modo duradero por la fuerza de la personalidad de un solo hombre, se convertiría en un rebaño. Como saben desde antiguo los matarifes, la mentalidad de los rebaños los hace fáciles de manejar. Simplemente hay que conseguir que algunos de sus miembros empiecen a avanzar en la dirección deseada, para que los demás, respondiendo no tanto al animal que va en cabeza como a los que están más cerca de ellos, los sigan de forma mecánica y absolutamente pacífica. Los poderes del reverendo Jones se explican mejor teniendo en cuenta, no su espectacular estilo personal, sino su profundo conocimiento del arte del jiu-jitsu social. Mecanismos de defensa. Iniciamos este capítulo hablando de la relativamente inofensiva risa en conserva, y hemos llegado a casos de asesinato y de suicidio, todo ello explicado mediante el principio de sanción social.
¿Cómo podemos defendernos de un arma de influencia que impregna una gama tan amplia de comportamientos? El problema se complica al admitir que, la mayor parte de las veces, no deseamos protegernos frente a la información que proporciona la sanción social. La demostración que nos ofrece sobre la manera en que deberíamos actuar suele ser válida y valiosa. Con ella podemos movernos confiadamente a través de incontables decisiones sin necesidad de investigar a fondo los pros y los contras de cada una. En este sentido, el principio de la sanción social nos proporciona una especie de piloto automático, no muy distinto del que tienen la mayor parte de los aviones. Pero de vez en cuando los pilotos automáticos causan verdaderos problemas, debido casi siempre a que la información de vuelo contenida en el mecanismo de control es errónea. Entonces perdemos el rumbo. Dependiendo de la importancia del error, las consecuencias serán más o menos graves, pero, puesto que el piloto automático que proporciona el principio de sanción social es más a menudo un aliado que un enemigo, no es probable que estemos dispuestos a desconectarlo. De este modo, nos enfrentamos a un problema clásico, como hacer uso de una parte de nuestro equipo que nos beneficia al tiempo que pone en peligro nuestro bienestar. Afortunadamente, hay una salida para este dilema. Dado que los inconvenientes de los pilotos automáticos surgen sobre todo cuando se han introducido datos incorrectos en sus sistemas de control, nuestra mejor defensa consiste en saber cuándo son erróneos esos datos. Si llegamos a ser capaces de percibir en qué situaciones el piloto automático que es la sanción social está funcionando con información inexacta, podremos desconectar el mecanismo y manejar nosotros los mandos cuando sea necesario. Sabotaje. Hay dos tipos de situaciones en las que los datos incorrectos hacen que el principio de la sanción social nos aconseje mal. El primero se da cuando la demostración social ha sido falsificada deliberadamente. Estas situaciones proceden siempre de los instintos de determinados explotadores de crear la impresión, sea cual sea la realidad, de que una multitud está actuando en la forma en que los explotadores quieren que actuemos. La risa en conserva de los programas cómicos de televisión es una variedad de esta falsificación de datos, pero hay muchas más, y gran parte de ellas son muy evidentes. Así, por ejemplo, las respuestas prefabricadas no son exclusivas de los medios electrónicos ni de la época actual. Es posible seguir la explotación intensiva del principio de sanción social a lo largo de toda la historia de la ópera, una de nuestras más venerables formas de arte. Me refiero al fenómeno de la claque, al parecer iniciado en 1820 por dos habituales de la ópera parisiense, Sautón y Portia. No se trataba, sin embargo, de dos simples aficionados a la ópera, sino de dos hombres de negocios cuyo producto eran los aplausos. Organizados tras el título L Assurance des Succès Dramatiques, se ofrecían, con sus empleados, a directores y cantantes de ópera que desearan asegurarse una respuesta favorable del público. Tan efectivos fueron Sautón y Portia a la hora de estimular la reacción de los espectadores con sus aplausos amañados, que muy pronto la claque se convirtió en una tradición arraigada y permanente en todo el mundo de la ópera. Como el historiador de la música Robert Sabin señala, en 1830 la claque era una institución en pleno auge, que cobraba de día y aplaudía de noche, y todo ello de forma declarada. Pero es muy probable que ni Sautón ni su socio Portia imaginasen hasta qué punto iba a adoptarse y practicarse su idea del aplauso retribuido en todos los lugares en que se canta ópera. Cuando el claque creció y se desarrolló, los profesionales de la misma llegaron a ofrecer un surtido completo de estilos e intensidades. De la misma forma que los productores de risas grabadas contratan a individuos que sobresalen por su capacidad para las risitas sofocadas o las carcajadas abiertas, el claque engendró sus propios especialistas. Algunas componentes femeninas eran elegidas por su facilidad para llorar en el momento convenido. Y no faltaban los expertos en solicitar vices con tono arrebatado o quienes, en directo parentesco con el intérprete de risa en conserva de nuestros días, eran seleccionados por poseer una risa contagiosa. Para nuestros fines, sin embargo, el paralelismo más instructivo con las formas modernas de respuesta en conserva es el carácter ostentoso de la falsificación. No se consideró necesario disfrazar ni cambiar el claque, cuyos componentes ocupaban a menudo los mismos asientos representación tras representación y año tras año, dirigidos por un jefe de claque que podía permanecer 2 décadas en el mismo cargo. Ni siquiera se ocultaban al público las transacciones monetarias. 100 años después del nacimiento de la claque, los lectores de la publicación londinense Musical Times podía ver en un anuncio las tarifas de la claque italiana. Tanto en el mundo de Rigoletto como en el de La isla de Gilligan, el público ha sido manipulado con éxito por quienes usan la demostración social, aun cuando tal demostración esté claramente falsificada. Lo que Sautón y Portia observaron en nuestra forma mecánica de atenernos al principio de sanción social, lo conocen también muchos oportunistas de nuestros días, que no ven la necesidad de ocultar la naturaleza prefabricada de la demostración social que nos facilitan,
pensemos si no en la escasa calidad media de la risa grabada que oímos en televisión. Estos oportunistas casi presumen de darse cuenta de nuestra difícil situación. Debemos permitir que nos engañen o renunciar a los preciosos pilotos automáticos que nos hacen tan vulnerables a sus trucos. Convencidos de que estamos en sus manos, los oportunistas cometen, sin embargo, un error crucial. La negligencia con que construyen la falsa demostración social nos da un medio de contraataque. Puesto que los pilotos automáticos se pueden conectar y desconectar a voluntad, podemos navegar tranquilamente confiando en el rumbo que marca el principio de la sanción social, hasta que descubramos que se están utilizando datos incorrectos. Tomaremos entonces los mandos, corregiremos los errores de la información recibida y volveremos a poner el piloto automático. La transparencia del falseamiento de la demostración social característica de nuestros días nos facilita la señal que necesitamos para saber cuándo realizar esta simple maniobra. Basta vigilar un poco las demostraciones sociales claramente falsificadas para estar bien protegido. Tomemos un ejemplo. Un poco más arriba señalábamos la proliferación de anuncios protagonizados por ciudadanos medios en los que gente de la calle habla con entusiasmo de un producto, a menudo sin saber que sus palabras se están grabando. Como sería de esperar de acuerdo con el principio de sanción social, con estos testimonios de gente corriente como usted y como yo, se crean campañas de publicidad bastante efectivas. En ellas ha habido siempre un tipo de distorsión relativamente sutil, solo oímos la opinión de aquellos a quienes gusta el producto, en consecuencia, obtenemos una imagen tendenciosa de la importancia del apoyo social que dicho producto recibe. Recientemente, sin embargo, se ha introducido un tipo de falsificación más tosco y menos ético. Muchos productores de anuncios no se molestan en conseguir testimonios auténticos. Se limitan a contratar actores, que representan el papel de gente corriente respondiendo de forma espontánea a las preguntas de un entrevistador. Es asombroso lo descarados que pueden llegar a ser estos anuncios con entrevista espontánea. Las situaciones están preparadas, los participantes son claramente actores y los diálogos siguen de forma inequívoca un guión. Sé que cuando me encuentro con un intento de influencia de este tipo, se dispara en mi interior una especie de alarma con un claro aviso: atención. En esta situación hay una sanción social falsa. Desconecta temporalmente el piloto automático. Es así de fácil. Basta que decidamos conscientemente estar alerta frente a las demostraciones sociales falsificadas para que el presuntuoso exceso de confianza de los oportunistas juegue a nuestro favor. Podemos relajarnos hasta que se descubra su evidente fraude, entonces será el momento de atacar. Y deberíamos atacar de verdad, es decir, hacer algo aparte de no tener en cuenta la información errónea que se nos ofrece, aunque ciertamente esta táctica defensiva es imprescindible. Me refiero a lanzar un contraataque agresivo. Siempre que sea posible, debemos aguijonear a los responsables de amañar una demostración social. No debemos comprar productos que se anuncien con falsas entrevistas espontáneas. Además, deberíamos enviar al fabricante una carta explicando nuestra respuesta y recomendándole que suspenda la colaboración con la agencia de publicidad responsable de la engañosa presentación de su producto. Naturalmente, no es deseable que confiemos siempre en las acciones de los demás para orientar nuestra conducta, en especial cuando la situación es suficientemente importante como para merecer una investigación por nuestra parte de los pros y los contras, o cuando se trata de un campo en el que somos expertos, pero sí es conveniente que podamos contar con el comportamiento de los demás como fuente de información válida en un amplio abanico de situaciones. Si en dichas situaciones descubrimos que no podemos confiar en que la información sea válida porque alguien ha falsificado la demostración, debemos contraatacar. En mi caso, lo que me impulsa entonces es algo más que la simple aversión a ser timado. Me irrita pensar que me está arrinconando a alguien que pretende socavar una de mis defensas frente a la sobrecarga de decisiones de la vida moderna. Y me parece de absoluta justicia arremeter contra quien lo intenta. Tal vez al lector le ocurra lo mismo. Levantar la vista además de las ocasiones en que se falsea la demostración social de forma deliberada, hay otra circunstancia en la que el principio de sanción social nos inducirá siempre a error. En tal situación, un error natural inocente producirá una sanción social que se expandirá rápidamente y nos empujará a una decisión incorrecta. El fenómeno de la ignorancia pluralista, por el que ningún testigo de una situación de emergencia ve en ella motivo de alarma, es un ejemplo de este proceso. La mejor ilustración que conozco me la proporcionó un policía de tráfico que era alumno de uno de mis cursos. Después de una clase en la que el tema de discusión había sido el principio de sanción social, este alumno se quedó para hablar conmigo. Me dijo que acababa de descubrir la causa de un tipo de accidente de tráfico que siempre le había asombrado. Ocurría generalmente en la autopista, cerca de la ciudad, durante las horas punta, cuando los coches avanzaban por todos los carriles con lentitud,
pero sin detenerse. Los hechos que llevaban al accidente se iniciaban cuando un par de coches, uno detrás de otro, empezaban a indicar simultáneamente su intención de cambiar de carril. A los pocos segundos, una larga hilera de conductores imitaba la maniobra de los dos primeros, pensando que había algún obstáculo, un coche averiado o una zona de obras, en ese carril. Al precipitarse tantos coches a la vez hacia los huecos que quedaban en el carril de al lado, se producía a menudo una colisión. Lo raro, en opinión del policía, era que en la mayoría de los casos no había ninguna obstrucción que justificase el cambio de carril, como podría haber comprobado cualquiera que hubiese mirado en el momento del accidente. Comentó que más de una vez había presenciado accidentes de este tipo estando visiblemente despejado el carril del que huían los infortunados automovilistas. El relato de este policía de tráfico ofrece una muestra de cómo respondemos a la sanción social. En primer lugar, parece que damos por supuesto que cuando mucha gente hace lo mismo, es porque sabe algo que nosotros desconocemos. Sobre todo, cuando nos sentimos inseguros, estamos dispuestos a depositar una enorme confianza en el conocimiento colectivo de la multitud. En segundo lugar, con bastante frecuencia la multitud se equivoca porque sus componentes no actúan a partir de ninguna información superior, sino que reaccionan al principio de sanción social. Por tanto, si en una autopista dos conductores decidiesen, por pura coincidencia, cambiar de carril al mismo tiempo, los dos siguientes harían lo mismo, dando por supuesto que los dos primeros habían visto una obstrucción. La demostración social a la que se enfrentarían los conductores que siguieran a ese grupo sería contundente: 4 coches seguidos, todos con los intermitentes en funcionamiento, intentando colocarse en el carril de al lado. Si se encendieran más intermitentes, la sanción social sería ya innegable. Para los conductores que vinieran detrás, no habría ninguna duda sobre la conveniencia de cambiar de carril, toda esa gente que va adelante tiene que saber algo. Tan decididos estarían a encontrar un inicio en el carril de al lado que, sin comprobar siquiera el estado real de la carretera, se lanzarían en masa al asalto, provocando el accidente. Podemos extraer una lección de este relato: nunca se debe confiar plenamente en un dispositivo de piloto automático como es la sanción social, aunque ningún saboteador haya introducido información falsa en el mecanismo, este puede funcionar mal. Es necesario que comprobemos la máquina de vez en cuando para estar seguros de que se mantiene sincronizada con las demás fuentes de información sobre la situación, hechos objetivos, experiencias previas y opinión propia. Afortunadamente, esta comprobación no requiere mucho esfuerzo ni mucho tiempo. Basta una rápida ojeada a nuestro alrededor. Y esta pequeña precaución merece la pena. Las consecuencias de la confianza ciega en la demostración social pueden ser aterradoras. Este aspecto del fenómeno de la sanción social me trae siempre a la memoria el método que utilizaban para cazar búfalos algunas tribus indias de Norteamérica. Hay dos características del búfalo que lo hacen especialmente sensible a la demostración social errónea. En primer lugar, por la posición de los ojos en la cabeza, los búfalos ven mejor hacia los lados que hacia adelante. En segundo lugar, cuando corren, como ocurre en una estampida, llevan la cabeza muy baja, por lo que no pueden ver lo que hay más allá del rebaño. Los indios comprendieron que, gracias a estas dos peculiaridades, era posible matar un número muy alto de búfalos haciendo que el rebaño corriera hacia un precipicio. Los animales, respondiendo a la atronadora sanción social en torno suyo, y sin levantar nunca la cabeza para ver lo que había más adelante, se encargaban del resto. Un observador atónito de estas cacerías describía así las fatales consecuencias de la obsesiva confianza del búfalo en el conocimiento colectivo: de esta forma, era posible atraer a un rebaño hacia un precipicio y hacer que se lanzara a él en masa. Los animales que iban en cabeza eran empujados por los que les seguían y todo el resto avanzaba por su libre voluntad. Ciertamente, si un aviador está volando con el piloto automático, hará bien en echar de vez en cuando un vistazo al cuadro de mandos, a través de la ventanilla. De igual forma, es necesario que miremos periódicamente hacia adelante y a nuestro alrededor cuando estemos confiando en la demostración de una multitud. Si no adoptamos esta sencilla precaución frente a las sanciones sociales erróneas, nuestras perspectivas pueden terminar en un brusco encontronazo, como les ocurrió a los automovilistas que cambiaron de carril y a los búfalos de las praderas norteamericanas. Resumen. El principio de sanción social establece que uno de los medios importantes que utilizan las personas para decidir qué deben pensar o cómo debe actuar en una situación dada es el representado por la observación de las opiniones y las acciones de otras personas. Se han puesto de manifiesto fuertes efectos de imitación tanto en los niños como en los adultos, y en ámbitos tan diversos como las decisiones de compra, los donativos a instituciones benéficas y la superación de fobias.
El principio de sanción social puede utilizarse para inducir a una persona a acceder a una petición informándole de que muchos otros individuos, cuantos más, mejor, acceden o han accedido a ella. O la sanción social tiene una influencia máxima cuando se dan dos condiciones. La primera es la incertidumbre. Cuando las personas están inseguras, se sienten más inclinadas a fijarse en las acciones de otros y a aceptarlas como correctas. En las situaciones ambiguas, por ejemplo, la decisión de prestar ayuda de quienes las presencian está mucho más influida por las acciones de los demás testigos que en las situaciones claras de emergencia. La segunda condición que eleva al máximo la influencia de la sanción social es la semejanza. Las personas tienden a seguir el ejemplo de quienes consideran sus semejantes. Hay pruebas del poderoso efecto de las acciones de personas semejantes sobre el comportamiento humano en las estadísticas sobre suicidio compiladas por el sociólogo David Phillips. En ellas se observa que tras los casos de suicidio que reciben amplia publicidad, otros individuos con problemas semejantes al protagonista del caso deciden quitarse la vida. Un análisis del suicidio en masa ocurrido en Johnstown, Guyana, revela que el líder del grupo, el reverendo Jim Jones, utilizó ambos factores, la incertidumbre y la semejanza, para inducir a una respuesta gregaria de suicidio a la mayoría de la población de Johnstown. O las recomendaciones que pueden ayudarnos a reducir nuestra sensibilidad a la sanción social defectuosa comprenden la vigilancia para detectar pruebas claramente falseadas de lo que personas semejantes a nosotros están haciendo y la convicción de que las acciones de estas no deben constituir la única base para nuestras decisiones. Cuestionario. 1. Describa el principio de sanción social y, a partir de él, explique el efecto de la risa grabada sobre la reacción del público a las comedias televisivas. 2. En el estudio de Festinde, Rieken y Schachter sobre la secta de Chicago, los miembros de la misma solo se esforzaron en conseguir nuevos adeptos después del fallo de las predicciones sobre el fin del mundo. ¿Por qué? 3. ¿Qué dos factores maximizan la influencia de la sanción social sobre un individuo? En la situación de Johnstown, que permitió a estos dos factores actuar con toda su fuerza. 4. ¿Qué es la ignorancia pluralista? En las situaciones de emergencia, ¿cómo influye en la intervención de quienes la presencian? 5. ¿Qué condiciones inherentes a la vida urbana reducen la probabilidad de que intervengan en una situación de emergencia quienes la presencian? 6. Suponga que tiene que explicar a un grupo de enfermos del corazón la mejor manera de conseguir ayuda en caso de que sufran un ataque cardíaco en un lugar público. ¿Qué pasos les recomendaría seguir? 7. ¿Qué es el efecto Werther? ¿Cómo se explica, de acuerdo con él, la sorprendente relación que existe entre los casos de suicidio muy difundidos por la prensa y el alarmante incremento de accidentes aéreos y de tráfico que se produce tras su publicación? Si este contenido fue de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo. Déjanos un like y suscríbete a nuestro canal.